Buenas tardes. Hoy empezamos una hora antes, 6 de la tarde, lo normal es a las 7, pero lo hemos hecho porque son las jornadas de la Hispanidad, estamos en el mes de la Hispanidad y queríamos juntar varias ponencias y más tarde a las 7 vendrá Alfonso Borrego. Me parece que al final va a venir solo, entonces su charla lo va a agrandar más en el tiempo, y al finalizar estas dos charlas o estas dos ponencias, bueno, una vez terminada la primera ponencia habrá preguntas y respuestas, luego Alfonso Borrego con preguntas y respuestas al final. Yo calculo que a las 8:30 estaríamos ya finalizando para pasar después a tomar sidra, degustar sidra y vino español. No quiero empezar el acto formal porque el vicepresidente nos ha llamado diciendo que él va a llegar un poco más tarde, a las 7, porque como siempre hacemos a las 7, pues él entendía que iba a ser a las 7. Entonces, la parte inicial la quito para a las 7 hacer esa presentación formal, porque se está grabando y esto, como bien sabéis, ahora están ustedes aquí, pero cuando se ve esto en YouTube, pues son miles los que ven realmente estas grabaciones, no solamente en Madrid, sino en España y en todo el mundo hispano. Bien, me presento a los que no me conocen. Soy Miguel Ernesto García Gutiérrez, delegado en la Comunidad de Madrid, en la Asociación Cultural e Hispanista EBT Cavite, en el que estamos ya 3 años trabajando en la Comunidad de Madrid. Y este año, con el tema de la Comunidad de Madrid, el tema de la hispanidad, pues hemos hecho muchísimos actos, muchísimos, y estamos muy contentos porque hay ayuntamientos que han cooperado con nosotros, el de Pozuelo, Villaviciosa de Odón, el de Torrelodones, patrocinado, quiero decir, no solamente nos han dejado los salones, sino también nos han dado un cierto dinero para que los ponentes puedan venir fuera de Madrid y se les pague los gastos, alojamiento, etcétera. Así que en ese sentido muy contento, hemos hecho ya las segundas jornadas en estos distintos ayuntamientos. Deciros también que, aunque algo de esto también lo voy a decir cuando esté el vicepresidente del Centro Cultural, que hubo, por favor, pon esa figura, que hubo un vandalismo el 12 de octubre en el Museo de la Marina. El Museo de la Marina para nosotros es un referente a nivel de historia de la hispanidad. Tenemos varios compañeros, uno de ellos muy conocido en este centro, que se llama Luis Antequera, que también es guía en ese museo. Y bueno, pues el mismo 12 de octubre, el famoso cuadro de Colón del 12 de octubre ha sido pintado con pintura roja, como lo veis. No se puede poner más grande, ¿no? Con pintura roja lo han pintado. Entonces han estado limpiándolo. Evidentemente siempre gracias a Dios no ha sido pintura corrosiva, pero aún así se ha fastidiado. La Asociación Cavite, al enterarse, lo primero que dijimos fue ¿qué podríamos hacer, no? Se plantearon 3 cosas y al final hemos hecho un manifiesto que ya está publicado en nuestras redes y lo voy a leer, es muy pequeño. Y a su vez también quisimos denunciarlo, ser parte de la denuncia. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía es la que tiene que acusar, y todos sabemos de quién depende la Fiscalía. El Museo de la Marina es el que tiene que denunciar, y ya sabemos de quién depende el Ministerio de Defensa. Entonces queríamos hacerlo directamente nosotros. Para eso contactamos con abogados que son amigos nuestros y estábamos en esa línea, hasta que nos hemos enterado que el grupo Vox va a hacerlo con todo su equipo ejecutivo para esa denuncia. Y para no tener pleitos, porque esto lo hemos hablado a nivel de directiva, hemos tenido varias reuniones en videoconferencias, para no tener pleitos con este grupo vandálico que se mueve por las redes de una manera tremenda, porque ha hecho muchos actos vandálicos, pero no son castigados como se merecen, y por lo tanto ellos siguen haciendo este tipo de cosas.
pues ha dicho, bueno, que si ya hay otra asociación, otro grupo, otro partido, lo que sea, que se va a entrar a nivel de, como, ¿cómo se le llama? Civil, técnicamente como cuando una acusación popular, pues ya con eso nosotros hemos retirado el de hacerlo también nosotros, porque ya sabemos que hay otros que lo van a realizar. Después nos planteamos el tema de la concentración, se hizo una votación, no se llegó a la mayoría y no vamos a hacer esa concentración que lo queríamos hacer en el Museo de la Marina. Voy a leer, pues está en la web nuestra el manifiesto que hemos relacionado con este acto vandálico. Ya basta de vandalismo histórico. El reciente ataque al cuadro, el primer homenaje a Cristóbal Colón de 1892 del pintor José Garnelo y Alda en el Museo Naval, sigue la estela de otras acciones delictivas de igual índole que buscan la repercusión mediática, excusándose en una pretendida reivindicación, dañando deliberadamente el patrimonio artístico. Lo peor, junto a los daños de la obra, es el origen que impulsa este vandalismo, pues encuentra su justificación en las mentiras y tergiversaciones de la leyenda negra, que han logrado calar en parte de la población gracias a no haberse hecho nada para rebatirlas. Desde la Asociación Cultural y desde Cavite condenamos este hecho delictivo e invitamos a las autoridades a aplicar con la máxima severidad la normativa legal vigente para cortar de raíz estos actos. Igualmente creemos necesario implementar en el sistema educativo en nuestra juventud un programa específico para combatir todas las falsedades vertidas contra España con los datos y hechos de la realidad histórica. Tenemos motivo para celebrar con la cabeza bien alta la labor de nuestro país en la gestación y forja de lo que hoy llamamos hispanidad. Este es el mensaje. Comentarles también, y me estoy explayando porque tenemos tiempo, dado que Alfonso Borrego es el que va a dar solo su ponencia, que fuimos invitados en la Asociación de Cavite, Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid, a su grupo cultural, para expresar nuestra posición con respecto a los actos que se realiza la Comunidad de Madrid Hispanidad 2025. Y así fui con un compañero, Rafa Code, que también es un gran ponente de nuestra asociación, que también pertenece a la directiva, y el formato es bastante curioso, nos dan 15 minutos para hablar y a continuación cada partido habla 10 minutos y luego tenemos nosotros 10 minutos de réplica. Esto se ha grabado, lo vamos a poner en el canal nuestro, y en ella pues expresamos que estábamos de acuerdo, evidentemente, con estos programas tan grandes que hace la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de una inversión de 41 millones de euros, se dice pronto, pero el resumen es ese. Pero nosotros, como objetivo que tenemos, que es divulgar nuestra historia compartida, pues echamos de menos la parte cultural, la parte divulgativa cultural, no solamente a reuniones como esta, sino también en colegios o en sitios donde los colegios puedan asistir con exposiciones, etc. Cada partido, PC, PP, Vox, pues dieron su opinión, estaban de acuerdo con nuestra posición en líneas generales. El PSOE planteó algo que es bastante interesante en el sentido de lo que plantea, en el sentido, ellos dicen, está muy bien lo de la hispanidad, pero esto hay que ampliarlo, esto es multiculturalismo, es todos unidos, todo aceptado, inclusive el Islam, inclusive todo lo que sea, mientras sea arropar la culturalidad, bienvenido sea. Claro, eso ya no es hispanidad, eso ya será universalidad, pues llámale como quiera, pero la hispanidad, y ahora quiero recalcar, ¿qué es la hispanidad? Pues la hispanidad es la romanización de América y Filipinas, etcétera, utilizando el mestizaje cultural y biológico y la evangelización de los indígenas en su idioma nativo. No hay parangón en ningún imperio que haya hecho esto. Y la base principal de todo este proceso de hispanización son dos principios católicos. Uno,
que todos somos hijos de Dios, y que no sean, los que sean ateos, todos somos iguales. Y dos, todos tenemos el libre albedrío, todos podemos decidir lo que queremos hacer. Esto es básico, noción católica, no tiene que ver con el anglicanismo, ni el protestantismo, ni hablar de decir que todo esto es cristianismo, no, esto es catolicismo, es la base de lo que se hizo allí. Y este proceso no tiene nada que ver ni con el mundo protestante, y me voy a los hechos de lo que hicieron en su momento, ni con el mundo islámico. Bien, dicho toda esta introducción, aprovechando el tiempo que tenemos, voy a dar paso a nuestro querido ponente. Nuestro querido ponente viene de Venezuela, vive en Venezuela, es nuestro, bueno, ahora lo voy a leer, pero es nuestro punto de referencia en Venezuela con respecto a la Asociación de Cavite. Néstor Luis Garrido, escritor, periodista y guionista venezolano, es el director del Instituto Panhispánico del Español Global y coordinador de Venezuela Hispanista. Ha sido profesor de periodismo durante 20 años. En los últimos tiempos, Garrido se ha dedicado a la promoción del hispanismo en Venezuela, siempre desde la perspectiva americana del significado del mestizaje y de la organización del actual territorio y noción de la venezolanidad, en la que el español como lengua y la historia común dan sentido de unidad a la actual población de Venezuela y del resto de los países hispanoamericanos. Su ponencia, Bulos, leyenda negra y el periodismo, son los diarios cómplices de difundir un prejuicio antihispánico. Eso es el título de su ponencia. La delgada línea entre el periodismo y la historia hace que ambas disciplinas estén sujetas a manipulación a través de bulos, leyenda negra, y los relatos sesgados, prejuicio antihispánico. ¿Qué dice la ética periodística y los manuales de estilo de los diarios? ¿Qué pueden hacer los lectores? Esto es la ponencia, la sinopsis de lo que va a dar nuestro ponente en tus manos. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí en Madrid hablando de periodismo, básicamente, y de hispanidad. Y digo esto porque, como yo soy miembro del Colegio Nacional de Periodistas, la Secretaría de Mejoramiento Profesional y Cultura del Gremio de Periodistas de Venezuela, era muy importante abordar el tema de la hispanidad desde nuestra profesión, ya que todos los esfuerzos que hemos visto desde Héroes de Cavite han estado dirigidos hacia la educación, hacia la historia, la investigación de la historia, pero se deja a un lado, o se ha hablado muy poco, del papel del periodismo institucional del que voy a hablar, y se ha hablado un poco más quizás de los medios actuales, las redes sociales, que tienen un impacto sobre el periodismo. Resulta que la hispanidad ha dejado a un lado el periodismo, pero el periodismo ha hecho de la hispanidad se basa o mira la hispanidad desde el prejuicio. Y de ahí viene la ponencia que vamos a decir. El periodismo y la historia. ¿El periodismo es historia o no es historia? Digamos, si el periodismo trata sobre la actualidad, ¿qué tan histórico es? Y decimos entonces que el periodismo escribe la historia de mañana desde el presente. En principio, decimos todo lo que un periodista escriba hoy, dentro de 30 años, 40 años, va a ser la base de la historia que se va a realizar en ese entonces. Es decir, todo lo que se diga hoy en el periódico, dentro de 50 años, va a ser la fuente de lo que los historiadores van a usar para escribir la historia de este momento. Pero el periodismo también reporta sobre la historia. Es decir, cuando vienen las efemérides, el periodista saca notas sobre la historia de lo ya pasado, y en ese entonces es cuando empezamos nosotros a notar ciertos sesgos históricos. Es decir, la historia que reportan los periodistas son historias que tienen que ver
más con la leyenda negra que con una visión más positiva del papel de los conquistadores en el caso de América y el papel que tuvieron luego las personas que fueron posteriormente a América a vivir allá y a esparcir la cultura española, hispana. El periodista y el historiador están comprometidos, eso sí, con la verdad. Ahí hay un punto de unión, porque tanto el historiador profesional como el periodista profesional tienen la verdad como el punto que por alcanzar. Y el periodista y el historiador deben dejar de lado su velo ideológico. Esos son dos de los principios éticos de ambas profesiones. Así que la noticia no depende, cuando dice, bueno, pero una noticia tiene que ser siempre lo recientemente conocido. Eso es una verdad a medias. En realidad, cuando un periodista aborda temas históricos, puede también, la noticia no solamente depende del hecho histórico, de lo que se está contando, sino depende siempre del momento en que se produjo el hecho, sino exactamente cuando se sabe. Es decir, algo que pasó hace mucho tiempo y ahora se sabe, ahora es noticia. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces, vemos noticias como esta, una efigie hallada de Chacmul, de Pátzcuaro, lejos de territorios mayas originales. Eso cambia la visión de la historia y lo reporta el periódico. En este caso estamos hablando del país de México. El pilar del periodismo siempre es el contraste. Es decir, cuando un periodista profesional se enfrenta a un hecho, lo primero que tiene que hacer por ética, por principio, es contrastar la información con muchas fuentes. Un periodista no se puede quedar con una sola versión del hecho. La base de la profesionalidad de un periodista siempre está en contrastar ese hecho. Así sea él el testigo presencial del hecho. Porque, como ustedes sabrán, en un hecho presencial uno puede tener una visión sesgada o solamente desde un punto de vista, y tiene que contrastar, tiene que ver el contexto o conseguirse otra persona que vio el mismo hecho desde otro punto de vista. Y esos dos puntos de vista se contrastan y se presentan al público. Al público hay que darle todas las visiones posibles de los hechos para que se haga una idea acertada de lo que es la verdad. Entonces, cuando nosotros revisamos los manuales de estilo de algunos periódicos, aquí tengo periódicos españoles y periódicos de Hispanoamérica, todos los periódicos de un lado y otro del océano coinciden con el tema del contraste. Todos los periódicos le exigen a su personal que deben tener rigor y saber rectificar. Es decir, cuando un periodista del país, del mundo, de ABC, escribe, están obligados a contrastar la información. El país dice que al menos dos fuentes independientes tienen que decirse sobre el hecho. El mundo dice que la pila del periodismo es la verificación rigurosa. El ABC dice que hay la obligación de rectificar errores. El Comercio del Perú dice que toda información tiene que ser verificada. La Nación dice que es esencial esa verificación para la credibilidad, que es la base de lo que sería el capital de un periódico, siempre su credibilidad. Y el Mercurio de Chile dice que hay que ser precisos. ¿Qué dice la ética periodística? Ya no estamos hablando de los periódicos cada uno con sus manuales de estilo, sino que estamos hablando de lo que los gremios proponen y los gremios dicen sobre la ética. Este es el Círculo de Periodistas de Bogotá, dice en el artículo primero: la comunidad tiene derecho a la información veraz, equilibrada y oportuna, y el periodista está en el deber de proporcionársela en estos términos. Me salto algunos puntos
El segundo dice, es necesario presentar las distintas caras de la noticia. Yo no puedo contarla una sola versión de la noticia. Y procurar que en donde haya más de una interpretación sobre los hechos, cuando haya dos interpretaciones, aparezcan las dos. Eso dice el Círculo de Periodistas de Bogotá. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, en el artículo 4, dice: el periodista tiene la verdad como norma irrenunciable y como profesional está obligado a actuar de manera que este principio sea compartido y aceptado por todos. Ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial deberá ser deliberadamente omitido. Ya subrayo estas dos palabras porque tienen sentido en lo que viene a ser nuestra ponencia de hoy. Igual, el artículo 6 dice: el periodista se debe fundamentalmente al pueblo, y dice que la información debe ser veraz, oportuna e imparcial, y específicamente en el parágrafo 3, en lo que ¿qué significa ser imparcial? Dice que presente las diversas versiones que existen de la información. Es decir, para que un periodista, en el caso nuestro como miembros del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, sea considerado ético, un hecho tiene que ser presentado con todas las versiones posibles, no una sola versión. Eso pasa, y bueno, eso tiene consecuencias. Eso no es nada más que, en el caso de la ética, no es nada más que uno lo dice, sino que cuando un periodista incumple, tiene que rectificar públicamente. El mismo gremio le manda cartas y le pide que rectifique, que corrija lo que dice, y hay sanciones internas, hasta incluso en el caso nuestro perder la licencia para hablar públicamente como periodista. Este es un caso único porque el Colegio Nacional de Periodistas es obligatorio, es de colegiación obligatoria, pero allá el tribunal disciplinario puede retirar la licencia a un periodista para que trabaje. ¿Qué pasa entonces con la leyenda negra? Entonces aquí nos topamos con que el periodista tiene, por un lado, puede irse con la parte revisionista, esa que habla de la violencia, la explotación y la destrucción cultural, lo que fue para ellos la colonización, y hacen una cosa que se llama framing o encuadre, es decir, asocian la historia o la saga del descubrimiento y la conquista, la asocian al tema insistente del genocidio, de la destrucción de la cultura, de todo lo malo que vino con los barcos de Colón y toda la gente que vino detrás. Y hay otra que es una perspectiva que sería la otra parte de la leyenda negra, o el tema de la colonización, que es la parte reivindicadora de parte de los hispanistas, que decimos que todos son exageraciones y que hay que buscar o abogar por un enfoque mucho más equilibrado. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta el periodismo, cómo realmente lo aborda. Volviendo otra vez con el tema de los mecanismos de propagación de prejuicios, que es lo que uno puede intuir en la forma como redactan los periodistas, por lo menos en el lado venezolano. Seleccionan las fuentes. Las fuentes siempre son fuentes que tienen ideológicamente ya vienen predeterminadas, hacen presentismo, es decir, juzgan hechos del pasado con los valores del presente, simplifican muchísimo lo que se dice, no ahondan, y finalmente hacen ese enmarcado del que estamos haciendo, de cada vez que oyen la palabra Colón, la palabra genocida aparece por algún lado dentro del texto. Y eso sucede constantemente, ya sea cuando aparecen las efemérides, cuando vienen las fechas, sobre todo lo que acaba de pasar, 12 de octubre, es la fecha donde se enfatiza y se machaca el hecho de que lo que sucedió en el siglo XV, lo que sucedió al final del siglo XV, sobre todo el siglo XVI, fue una cosa horrorosa y una cosa
llena de sangre. Sin embargo, esa cosa horrorosa, entre comillas, y esa cosa llena de sangre, esos hechos monstruosos, son los que dieron origen a la nación venezolana. Pues en el caso, voy a hablar específicamente de Venezuela, pero es lo mismo para el resto de Hispanoamérica. Entonces, volvemos al periodismo, buscando cómo se hace la manipulación informativa. Yo solamente voy a hacer la enumeración acá y luego vamos a ver cómo la prensa cae en todos estos errores de manipulación que está prohibido por ética que se escriba de esa manera, por lo menos en los periódicos venezolanos y como hemos visto en muchos periódicos que dicen que tienen que ser equilibrados, que dicen que tienen que mostrar las dos caras, que dicen que tienen que ser muchísimo más amplios y no pueden participar en la propagación de prejuicios. ¿Cómo se hace esta manipulación? Se hace a partir de noticias falsas, lo que antiguamente nosotros hablábamos de sensacionalismo. Las noticias falsas es lo que ahora llaman los bulos o los fake news. No quiero usar la palabra, pero es la que todo el mundo conoce, exagerando las cosas a través de buscando siempre palabras rimbombantes o palabras que llamen la atención, y sobre todo esta tendencia a exagerar se nota mucho en las redes sociales. O sea, lo peor que ha pasado, esto rompe el celofán, es una tendencia de escribir de esa manera. Luego, las noticias erróneas o ambiguas, o sea, noticias que parecen pero no son, y ahí están las noticias sin pruebas, lanzan acusaciones que no aguantan una sola prueba histórica, o inventan personajes, o inventan historias, o inventan leyendas a sabiendas de que lo están inventando, o tergiversan la historia, o minimizan o maximizan. Entonces, cuando uno oye muchas veces cosas como esta, bueno, sí, los españoles llegaron, hicieron 4 ciudades ahí. 4 ciudades ahí. Siempre que me dicen eso, me lo han dicho varios colegas míos, les digo, 4 ciudades ahí, tú sabes lo que es mudarse. ¿Tú te has mudado alguna vez? Para que tú vengas a decir que fundar una ciudad en el siglo XVI es una cosa sencilla, fácil, que no tiene, casi que uno va al Walmart y construye la ciudad. Es mucho más fácil mudarse y es trabajoso, es difícil mudarse. Los que nos hemos mudado alguna vez sabemos lo que es mudarse. Imagínense lo que es atravesar el océano y fundar una ciudad en medio de la nada, donde no conocen la naturaleza, no conocen el espacio, y encima hay una población que te es hostil. Y finalmente, lo que llaman las campañas ocultas o agenda setting, que son estas corrientes ideológicas que se ocultan con las noticias y que van introyectando en la población ciertas nociones ideológicas, como estas que últimamente hemos estado oyendo. Ejemplos de bulos dañinos, muchos. Todos recordaremos lo que pasó con el COVID o lo que pasó en Irak. Es decir, el bulo o la mentira siempre hace daño. Y la mentira, sea lo que sea, y sobre todo si la difunde la prensa, la gente la cree y siempre tiene una mala intención. Nadie dice una mentira o elabora un relato falso solamente por deporte. Siempre tiene algo oculto, siempre tiende o quiere introyectar sobre la población unas ideas que de alguna manera ayudan a alguien y no sabemos a quién. Esa es la parte del bulo. Sabemos que el descubrimiento de América comienza precisamente con una idea que luego se va a convertir en el bulo general y desde donde arrancan todos los bulos de la leyenda negra. Esta es la carta que le escribe Cristóbal Colón cuando llega al Golfo de Paria, que es la actual Venezuela, y él, era su tercer viaje, y él le manda una carta a la reina diciendo, bueno, mire, hemos descubierto algo. Y en ese primer algo dice, descubrimos el paraíso terrenal. Imagínense, a principios del siglo XVI, la reina católica, muy
creyente, dice, oye, por fin se descubrió dónde estaba el paraíso, el Edén. Esa es la noticia que le dice Cristóbal Colón. Pero inmediatamente, tiempo después, aparece otro bulo, que es este señor, el fraile, Fray Bartolomé de las Casas, con su brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde cuenta exactamente lo contrario. Y estos dos relatos van a girar constantemente en lo que después se va a establecer como el relato oficial de la historia de la llegada de los españoles a América, y eso lo hemos visto prácticamente. Voy a repetirlo solamente para que lo recuerden. Por ejemplo, en las escuelas se dice, sí, antes de llegar Cristóbal Colón, aquí los indios vivían en perfecta armonía, vivían recogiendo flores, desnudos, y no conocían del mal, no conocían del pecado, y llegaron los españoles e introyectaron y metieron toda una serie de cosas, destruyendo su cultura, destruyendo ese paraíso terrenal. Y cuando uno pregunta cuál es la evidencia, sale siempre el tema de Bartolomé de las Casas, que no es el tema específico de esta conferencia, pero simplemente lo tenemos como una referencia importante, porque estas cartas de Colón y estos textos de Bartolomé de las Casas sirven para nosotros como los periodistas. Los periodistas somos esos cronistas de Indias que ahora estamos escribiendo una historia actual que tiene otras connotaciones. ¿Existen las leyendas negras? Por supuesto que existen leyendas negras, que son elaboradas operaciones para lograr una imagen distorsionada de un grupo. Voy a poner algunos ejemplos actuales. Una de las famosas leyendas negras que andan dando vueltas por ahí es los protocolos de los sabios de Sion. El otro son las penas abiertas de América Latina, los textos importantísimos que cada vez que se utilizan como referencia para hablar ya sea de la historia de América Latina o para hablar del pueblo judío, y por supuesto la brevísima relación de destrucción de las Indias. ¿Qué tiene que ver con la actualidad? Veamos esta noticia de Afroféminas, y dice así: el 12 de octubre, nada que celebrar, mucho que reflexionar. De una, el 12 de octubre, ya ustedes lo vieron hace unos días, tan pronto se habla del 12 de octubre, la gente dice nada que celebrar. No hay nada que celebrar el 12 de octubre. Y, por supuesto, la idea que ronda, y eso tiene impacto sobre la banda. Vamos a ver este video que les explico. Con la espada y con la cruz. Hasta la tierra antillana, con toda su valentía, fue con los tres capelas, la pinta, la niña y la Santa María. Hay que dar una buena batalla por la verdad. Yo lo primero que haría sería establecer una comisión de la verdad del colonialismo español en Venezuela, y le pido al ministro de Cultura, el indio Ernesto Villegas, que presida esta comisión de la verdad y que sume a los mejores historiadores, historiadoras, líderes y lideresas para reconstruir toda la historia del genocidio, de la resistencia, de la victoria y de la esperanza desde Venezuela, y dar un aporte, una comisión por la verdad, por la vida, por la reparación. ¿Cómo se manifiestan estas historias? Recordemos noticias falsas. Cuando estudiamos la historia de lo que fue la guerra estadounidense-española, esto nos decían a nosotros en la escuela de comunicación,
el primer gran bulo que apareció fue cuando supuestamente España explota el buque Maine en las costas de Cuba, que genera la guerra, y luego con ella España pierde Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y luego, por supuesto, se descubrió que todo eso era falso, que no era verdad, pero generó una guerra. ¿Cómo lo vemos? Vemos, por ejemplo, un lenguaje tendencioso. Si vemos el título, dice: las enfermedades que Colón llevó a América. No fue que vino con Colón, o que Colón de manera no de forma voluntaria, sino no de forma involuntaria, sino que específicamente llevó. Y eso queda en la idea del lector. Por ejemplo, en la ambigüedad o el error, la conquista provocó la muerte de casi 90% de los indígenas. Y después dice, por enfermedades. O sea, la conquista, ¿qué fue lo que provocó? Fue la conquista. Sin embargo, lo que produjo la muerte de casi 90% de los indígenas fueron las enfermedades. Y eso, ahí estamos en el error, en el lenguaje ambiguo, y eso también tiene algo de tendencioso. ¿Cómo se manifiesta? Con descontextualización. Por ejemplo, cada vez que se habla de Inquisición española, aparece la otra imagen de este elemento de tortura que es la dama de hierro. Y eso, para mí, la primera vez que yo vine a España, venía con una misión del periódico donde yo trabajaba, que era el Nuevo Mundo Israelita, de Caracas, y un periódico judío de la comunidad. Y lo primero que voy caminando por Toledo, y voy así muy contento viendo la sinagoga, me topo con la famosa exposición de los elementos de tortura de la Inquisición. Yo entro, me asombro de todo lo que vi, y me compro el folleto. Y cuando voy a hacer el reportaje sobre la Inquisición española, me empiezo a dar cuenta que esto es alemán, que el otro era francés, que el otro era inglés, y no coincidía con la parte de lo que me estaban contando. Y yo no entendí, y lo puedo decir, no comprendí que estaba siendo manipulado. Porque si yo llego a España y lo veo en España, supongo que es cierto. No lo cuestioné. Ahí puedo decir que que fui parte de esa manipulación. ¿Cómo se manifiesta? Suplantando, en este caso, el tema de Portugal haciéndose el artífice de la vuelta al mundo, porque Magallanes había nacido en Portugal, y no como una empresa española en la que participaba el portugués, sino que el mismo Portugal se abrogó la vuelta al mundo de lo que fue Magallanes y el Cabo, o la conquista, o lo que podríamos decir el descubrimiento de Australia, que todo el mundo se lo achaca a Inglaterra, cuando hay evidencia que fue España la que lo hizo. ¿Cómo se hace? Ocultando. Cuando uno busca la palabra Cocolitzli en el periódico oficial de Venezuela, que es el Correo del Orinoco, le dice la página, dice: no encontramos resultados. Sin embargo, cuando uno revisa otros periódicos, el Cocolitzli fue la epidemia que causó la muerte de los aztecas. El Cocolitzli, en todo caso, lo que uno puede deducir de la información obtenida es que el Cocolitzli es la salmonela. Por lo tanto, quienes mataron a los indígenas quizás fueron las gallinas, y no específicamente la gente. ¿Cómo? Ojo, y nunca se dice que también los españoles murieron por ello, sino solamente lo que pasa es que había mayor defensa del cuerpo, y por lo tanto no murieron en tal número los españoles, pero los españoles llegaron enfermos, no que iban con la misión de matar a los indios de lo que fuera salmonela, lo que fuera, sino fue una situación
sobrevenida, no fue a propósito. Y nunca, y esto sí lo puedo decir, jamás en la vida, en la prensa venezolana, en lo que yo conozco, puede ser que en algún momento haya aparecido, pero no está instalada en la mente y en el conocimiento general que existió la expedición Balmis. Uno le pregunta, para los que no saben, la expedición Balmis fue aquella con la que España llevó la vacuna y para poder transportar el agente patógeno utilizó niños y llegó hasta Venezuela. Venezuela fue uno de los sitios donde llegó la expedición Balmis y la mayoría de la gente pudo ser vacunada gracias a esa misión. Eso nunca se cuenta. Los médicos sí lo conocen, algunos, y dicen sí, eso pasó, pero la prensa no lo dice. ¿Cómo se manifiesta? Ya sea maximizando o minimizando. Entonces, en este caso, Blas de Lezo, el caso de Blas de Lezo, en un caso lo exaltan, humilló a un imperio, el imperio inglés, y en el otro lado dicen a la vez, desvelan las grandes mentiras históricas sobre Blas de Lezo. Vuelve otra vez, ¿cómo se manifiesta? En la tergiversación. Decir Cumaná, para los que no sepan, fue una de las primeras ciudades venezolanas fundadas. La primera fue Nueva Cádiz, en 1500, en la isla de Cubagua, pero poco tiempo después se funda en tierra firme la ciudad de Cumaná, en la entonces provincia de Nueva Andalucía. Cuando ustedes revisan, cuando le dicen, no, la primera ciudad fundada en Venezuela fue Coro, eso es cierto, porque Coro, la provincia de Venezuela era una parte de lo que es actualmente Venezuela y la provincia de Nueva Andalucía era otra, que pertenecían a dos entidades virreinales distintas, sobre todo siendo la provincia de Venezuela la única provincia que pertenecía a la Nueva España y todo el resto, primero el Perú y luego con la división a la Nueva Granada. Sin embargo, Cumaná hay que celebrar, cuando estaba cumpliendo los 500 años de su fundación, dice que es la victoria de los pueblos que ayer fueron saqueados. Ese es el mensaje oficial de cómo se presentó la fundación de Cumaná en Venezuela, y que esta es una imagen de la misma Cumaná. Su imagen más conocida es las dos estatuas que están en la parte superior derecha, que son el indio y el misionero. ¿Cómo se manifiesta actualmente? Hay un rechazo, todo esto genera un rechazo en España. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué hace ese señor bautizante? ¿Y qué hacen esas niñas de ahí mostrando una marca? Fíjense, el señor yo hablo del bautismo porque en Venezuela hay una de las formas como se manifiesta el rechazo al español es usando nombres en inglés, usando nombres en francés, usando nombres italianos o usando nombres inventados. ¿Qué significa ello? Que un niño nace desconectándose inmediatamente del español, porque lo español suena feo, puede sonar anticuado, puede sonar fuera de moda, no es actual. Por lo tanto, un niño o una niña llega al mundo ya de una vez descolonizado, ya de una vez y recolonizado, entre paréntesis, porque si lo unen a otra cultura que no es la suya, hay cierta desconexión incluso, ya no solamente con su contexto donde va a vivir, sino con el pasado, con sus antepasados. Y luego la otra cosa que yo también lo estoy observando mucho acá, en estos días que he estado tanto en Cartagena como en Sevilla, veo que las tiendas y todo lo que tiene que ver con el mundo comercial, siempre tiene que haber una palabra en inglés, un término en inglés, en este caso el plazas, que es un supermercado, un apóstrofo y una S al final, como si fuera una tienda norteamericana. Incluso con la voluntad de mantener todavía el apellido del dueño, ¿no? Entonces, bueno, para decirlo, para modernizarlo, tengo que poner un apóstrofo y una S. Eso es parte de lo que podríamos decir una endofobia, o sea, lo nuestro lo rechazamos
de esa manera. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con lo que llamamos la toponimia recolonizada, que es esta manía de reescribir o dar una nueva ortografía. Estamos hablando de la parte de Guaraíra Repano. Esa montaña que ustedes ven al fondo, y abajo está la ciudad de Caracas. Es una montaña inmensa y probablemente aquí hay varios venezolanos que ya yo he visto a varios amigos míos por acá caminando y aquí sentados. Todos reconocemos que Caracas es esa montaña. Esa montaña se llama el Cerro El Ávila, por un conquistador, Gabriel de Ávila, que vivió ahí y lo llamaban el Cerro del Señor de Ávila y luego terminó el Cerro El Ávila. El Cerro El Ávila fue rebautizado por esta cosa de revisión, de descolonización de la historia, etcétera, como Guaraíra Repano. Normalmente Guaraíra se escribía G-U-A-R-A-I-R-A, pero ahora les ha dado por anglizar todos los nombres indígenas. Entonces se ve más indígena escribir Guaraíra con W o Buquenal con K, etcétera, etcétera. Ahora voy a poner solamente esos dos ejemplos, simplemente por como si la lengua original tuviese una ortografía que se tiene que recuperar. Esta manía de recuperar cosas, en el caso de Venezuela, generalmente no es recuperar, sino inventar. El tema de si hablamos castellano o español es para nosotros a veces una discusión tonta, pero en el fondo, ¿qué es lo que se trata de hacer? De borrar España. Nuestra constitución en Venezuela dice que nosotros no hablamos español, sino castellano. Como si yo llegase a Castilla y hablase de Cunaguar, o se hablase de hamaca, mudare, etcétera, que son palabras típicas del español de Venezuela, fuera en castellano. Yo puedo asegurar que a muchos de ustedes a lo mejor nunca han oído hablar de esas palabras y no saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, ustedes revisan el diccionario de la lengua española y ahí están. Esas palabras existen y son aceptadas como palabras españolas, pero no están. Entonces nosotros, ¿qué hablo yo? Yo hablo más español que castellano, si lo puedo decir. O todo lo que son los nacionalismos y los regionalismos y los indigenismos que tratan de seguir fracturándonos en la unidad del idioma. Y el otro tema famoso es si nosotros vivimos en Hispanoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica. Siendo que Latinoamérica, lo único que sería latino, lo que lo hace latino es un pedacito que es Haití, pero todo lo demás, incluso cuando nosotros solamente nos estamos refiriendo a la América de habla española, la llamamos América Latina. Y cuando hablamos, de Brasil, lo incorporamos, pero también es América Latina, a pesar de que no están las zonas de habla francesa. Un poco con este tema, hay regiones de habla francesa o de hablas latinas que no forman parte de Hispanoamérica o de Latinoamérica. Hablo del Canadá francés, hablo de la Guyana francesa, que no es parte de Hispanoamérica, y hablo de las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, que hablan una lengua proveniente del portugués, que ellos particularmente dicen que ellos no son Latinoamérica, ellos son el Caribe neerlandés, o ellos son parte del Caribe, se identifican más con el Caribe inglés, a pesar de que uno en Curazao o en Aruba va a encontrar las comidas de Venezuela, la música parecida a la de Venezuela, y las palabras se pueden entender, el idioma se puede entender porque tiene una base portuguesa y española. ¿Cómo lo vemos? Con lo que llamamos la balcanización, y este término que yo lo digo, porque esta conferencia originalmente era para Colombia, pero lo expongo aquí simplemente por decirlo, es el llamado nacionalismo arepario. ¿Cuál es este nacionalismo arepario? Que mi arepa es mejor que la del lado. Y esas son discusiones que son realmente estériles, porque la arepa ni es venezolana, ni es colombiana, sino es indígena, de los indios que vivían en territorios que pudieron ser de Colombia o pudieron ser de Venezuela.
Pero cuando uno revisa de dónde viene esta controversia, que a veces se torna, puede ser un chiste, pero a veces puede tornarse violento si uno quiere. Que si Venezuela le robó la arepa a Colombia, Colombia le robó la arepa a Venezuela, resulta que cuando revisamos quién fue uno de los primeros que hizo este trabajo, lo hizo la BBC de Londres. Y entonces uno dice, puede haber aquí una agenda oculta. Hay un programa oculto de ponernos o contraponernos. Puede ser. Yo no lo afirmo, pero puede ser que esté ahí. ¿Cómo se manifiesta? La llamada descolonización de la historia entró en el caso venezolano no solamente como una idea, sino que está en el plan de la nación. Es decir, el gobierno venezolano incluye la descolonización de la historia como parte de los objetivos del gobierno. Y ellos tienen 4 planes sectoriales, uno para los pueblos indígenas, otro para los afrodescendientes, las afrodescendientes, tienen la otra para las mujeres, y el cuarto es para reforzar el tema hispanoamericano, o sea, la hermandad hispanoamericana. Uno revisa, encuentra el plan sectorial para los pueblos indígenas, para los afrodescendientes y el de las mujeres. Y el plan para la unidad de Hispanoamérica no existe. Y uno dice, ¿por qué? Porque si ellos hablan de Hispanoamérica, lo único que nos hace a nosotros, hermanos de los chilenos, que están muy lejos, físicamente muy lejos, o de los mexicanos, que también físicamente están muy lejos, es el elemento español. Entonces ahí como que no les conviene mucho hablar del tema, y por eso no lo tocan. En la descolonización de la historia, la descolonización solamente entonces se hace para la incorporación de los negros, de los indígenas y de las mujeres. ¿Cómo lo vemos? Inventando. Ahí tienen el caso de Ana María Campos, una heroína, una superheroína del estado Zulia, cuyo origen es totalmente desconocido. La heroína ha sido desmontada, que nunca existió, sí existe una persona por allá, pero que nunca tuvo el papel que se le asigna en la historia, y que en una película reciente hecha por el gobierno venezolano la ponen como la gran heroína, diciendo a Morales, capitán, o capitula o monta, pero nadie sabe lo que significa. Eso queda así. O tienen la creación del Día del Cimarrón en el estado de Yaracuy, con una figura de un negro que escapa, de un esclavo que escapa, y que lo enseñaban en Venezuela como un precursor de la independencia. Cuando uno lo revisa, el tema del cimarrón andresote, que es cuya imagen ven acá, el cimarrón aparentemente, uno revisa, lo que puede ver es un asaltacaminos, sin ninguna ideología más allá de lo que haría cualquier asaltacamino en cualquier otro contexto. ¿Cómo descolonizamos? En la ciudad de Barquisimeto había una estatua, como ven ahí dice Plaza Juicio Popular, para el fundador de la ciudad de Barquisimeto, que fue Juan de Villegas. De paso, es de las personas que más ADN tiene en la población actual. O sea, el Gengis Khan venezolano es Juan de Villegas. Y fue sustituida por esta otra imagen de una india que durante el tiempo que yo viví en Barquisimeto, durante mis primeros 16 años, yo nunca voy a hablar, una llamada la india Ana Soto. Ana Soto es ella. Ana Soto es una supuesta gallona que también hacía lo mismo que el Andresote, y quitaron a Juan de Villegas y pusieron la imagen de Ana Soto. Valga la pena decir que la mayoría de las veces los historiadores no encuentran una correspondencia, los historiadores serios, los que buscan la verdad, no encuentran una correspondencia entre la verdad histórica o las evidencias históricas y los relatos periodísticos que se dan, sino que el periodista asume
de una vez que eso es así. Y eso viene ya sea por una orden o por la, yo puedo decirlo como pereza, flojera del periodista, que asume que si lo dice alguien, eso es así. ¿Qué es lo que no hace? Ir a otras fuentes para ver si la historia es verdad o es mentira. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve esa parte de la descolonización? La avenida principal de Caracas, la autopista principal de Caracas se llamaba Francisco Fajardo. Ese señor, Francisco Fajardo, fue uno de los primeros que propició la fundación de la ciudad de Caracas. Él era un mestizo, no era español, era hijo de una español puro peninsular, sino que él era uno de los primeros venezolanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque él era hijo de una cacica guayquerí con un capitán español. En este proceso auspiciado desde la corona, diciendo que españoles cásense con indios y indios cásense con españolas, o sea, el mestizaje ya propuesto. La estatua, el nombre de la autopista fue cambiado a Guaycaipuro, y en honor a Guaycaipuro hicieron esta imagen que la gente de Caracas lo llamaban el Mazinger Z de la autopista, acompañado con una serie de figuritas abajo bastante curiosas, por decir una palabra bonita, porque no, el conjunto escultórico no tenía una cosa que ver con la otra. Parecía un poco esa estética de pesebre, donde al lado de las vaquitas hay uno grande, uno chiquito y un dinosaurio, bueno, todas esas cosas, un poco esa estética. Viniendo para acá me entero que la estatua había sido removida, pero me encuentro con que el 12 de octubre pasado fueron sustituidas por estas dos imágenes. Una imagen del cacique Guaycaipuro con una supuesta esposa que se llama Urquía. Lo de la supuesta esposa tampoco aparece, tiene presencia, sin embargo, en esta cosa de incluir a la mujer, ya en este caso la mujer indígena, entonces le pusieron una compañera, no pusieron otra Mazinger Z al lado de la imagen original. Bueno, pero el problema está en esto. ¿Qué pasa con la gente? La gente está en un gran dilema porque eso crea una crisis de identidad, sobre todo en la mayor parte de la población venezolana, que es abrumadoramente mestiza. Abrumadoramente mestiza. El cuento famoso que aparece en una novela de Francisco Herrera Luque sobre, le dicen esa familia, le hablan a una esclava, una esclava muy vieja, muy sabia, y le dice, mira, en la familia donde tú sirves son blancos. Y ella dice, sí, pero blanco, blanco. Sí, pero blanco, blanco, blanco. Ay, señor, en Venezuela nadie aguanta esos 3 golpes. Que ahí nadie, y bueno, y ahora con los exámenes de ADN se ha descubierto toda la mezcolanza, la mezcla. Y la gente más blanca de Venezuela, la gente del country club, que iba al country club, que siempre denigraban, por ejemplo, de la parte judía, ahora con la ley de nacionalidad sefardí, todos resultaron ser sefardíes y todos están muy contentos ahora ay, bueno, por allá dijeron. Pero, ¿qué pasa? El gobierno mandó a hacer un examen de ADN propuesto al IVIC, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, para demostrar que la población no era mestiza, sino que la población era mayoritariamente mayoritariamente indígena o negra. ¿Cuál fue el resultado? 59% del pool genético venezolano es blanco, 28% indígena y 13% negro. ¿Qué pasa? Que ese 13% cambia, la expresión fenotípica, porque son dominantes, se ve más, pero la población genéticamente es más europea de lo que la gente sabía,
Y el estudio, aunque no lo quitaron de internet, ustedes lo pueden buscar, del IBIC, el estudio no fue divulgado como tenía que divulgarse. La prensa no lo tomó en cuenta o no lo conoció, que fue otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando el periodismo tiene que hablar de la herencia hispánica? El periodismo entonces está otra vez en la obligación de contextualizar, está en incluir los diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo que nos está pasando? Sino que se asume un solo relato. Y no es que es quitar un relato por el otro, por lo menos que sea equilibrado, que presenten los dos y que la gente decida cuál de los dos es el correcto, cuál de los dos es el verdadero. Pero negar o asomar o decir que Cristóbal Colón no fue un genocida, en algunos casos, para los periodistas que tienen esta sola visión, es como decir que el agua no es transparente, o sea, que el agua no tiene las características que tiene. Entonces, lo dan como un hecho que incuestionable, y eso significa que no están haciendo el trabajo que deberían hacer, que es, por lo menos, decir si esta es una verdad establecida, quién la estableció, por qué la establecieron, y buscar por lo menos opiniones para establecer el balance a la hora de contar esos hechos. ¿Qué pueden hacer los lectores? Esto es muy importante porque la mayoría de las personas piensan que ante la prensa están inermes, que no pueden hacer nada, que eso está ahí y bueno, se quejarán o escribirán, pero hay cosas que se pueden hacer. Sobre todo si los periodistas, si los lectores deben conocer cuáles son las políticas editoriales de los medios. Si el País de España dice en su manual de estilo que debe ser verificada la información, ustedes pueden pedir la verificación de la información que está diciendo el País de España. ¿A través de qué? A través del defensor del lector, si es que existe en cada medio, lo que llamaban ombudsman, que en algunos medios existe. Ustedes pueden escribir y exigir, bueno, yo quiero saber de dónde sacó, cuál es la información, cuáles son las fuentes que utiliza el periodista para afirmar tal cosa, y que esa fuente sea transparente. Eso ayuda, primero, a hacer mejor periodismo, y segundo, es un antídoto a la difusión de la leyenda negra y de la difusión de ese prejuicio antihispánico. Porque, crean, que cuando uno lee que los españoles, que son los antepasados de la mayoría de la población, son violadores, que vinieron a robar, que salieron de las cárceles directamente a fundar ciudades, que es lo que dicen, que no hubo gesta, que ni siquiera hubo buena voluntad, sino otra cosa, la mayoría de la gente tiende a rechazar esa otra parte, pero que está rechazando también esa otra parte de lo que es sus propios antepasados. Y decir esas 4 ciudades es también denigrar del pasado o del legado de esas personas que se arriesgaron a atravesar un océano y fundar esas 4 ciudades, que no fueron 4, por cierto. Casi todas las ciudades venezolanas fueron fundadas por España. Y luego pueden exigir que se haga un periodismo equilibrado y sin sesgo. En los países donde hay de herencia hispánica, uno puede denunciar públicamente todo intento de demostrar una imagen negativa del legado común. Es increíble que en los países de Hispanoamérica uno tenga que hablar o hacer este tipo de presentaciones, pero más increíble es que en España se tenga que decir, que la gente no salga a defender ese legado. Eso es realmente sorprendente. Yo pensaba, y eso me dejó muy triste la primera vez que me enteré, que los españoles no querían España, por lo menos lo que me dijeron una parte de la población. Eso a mí me entristeció porque, bueno, uno puede entender que en Venezuela no se quiere España,
por toda la leyenda negra que se nos ha metido desde la escuela y reforzada, muy reforzada en la universidad, donde se nos enseña y se nos explica que todo eso es malo, que todo lo que pasó fue malo. Pero yo nunca pensé que aquí, de este lado, eso tuviera eco. Entonces, una cosa es que hable mal de uno y otra cosa es que uno se lo crea. Y eso es un problema, que es un problema de ustedes y de nosotros también. Finalmente, hay que buscar y exigir un enfoque equilibrado a la historia, con contextualización rigurosa, múltiples perspectivas y proyectos transnacionales como el que nosotros tenemos con Héroes de Cavite. Héroes de Cavite nos ha dado a nosotros una plataforma para hablar con peruanos, mexicanos, colombianos, costarricenses y españoles, y brasileños y portugueses que están interesados en rescatar un relato menos sesgado de los 300 años que estuvo España por el otro lado, y lo mismo que en el caso de los brasileños, el tiempo que estuvieron unidos y el tiempo que la misma saga portuguesa, porque resulta que la leyenda negra también tiene eco en la parte portuguesa. ¿Qué pasa? ¿Cómo hablar de la hispanidad sin escupir para arriba? Que es lo que yo le decía a los periodistas que vivimos del español, porque ese es nuestro instrumento de trabajo, y los escritores que vivimos del español con un arma impresionante que llega a 500 millones de personas, y ahí puede ser 600 millones de personas quienes lo hablan de segunda lengua. Es un arma poderosísima, y sin embargo nosotros seguimos escupiéndose arriba. Hay que estudiar la historia desde el escepticismo. Quiere decir eso, y eso es, ojo, el escepticismo es una de las herramientas iniciales de todo periodista. Todo periodista parte de que es posible que o lo estén engañando o que se esté engañando. Por lo tanto, el periodista tiene que ser escéptico. Y porque es escéptico, tiene que buscar otras fuentes. Y eso no es una excepción. Esa es la regla, ese es el deber ser. Un periodista, antes de hablar, tiene que haber revisado varias fuentes, pero no en historia, porque la leyenda negra está muy instalada y seguramente seleccionando por ahí siempre le van a mencionar. Debe defender los valores de nuestra civilización actual, pero no buscar los hechos históricos con el presentismo. Si yo no puedo hablar de genocidio, cuando el genocidio es un concepto del siglo XX, que tiene unas características, y ahora es una palabra manida que cualquier cosa es un genocidio. Pasa lo que pasa, una guerra es un genocidio, cualquier cosa es un genocidio. Aceptar los hechos y la otra parte es no asumir el victimismo, ni el victimismo ni el supremacismo. O sea, no, siempre que el periodismo siempre se ve desde el equilibrio, es decir, uno lo ve sin asumir posiciones previas ni de que es que somos víctimas o que somos superiores. Ninguna de las dos es válida. El periodismo siempre tiene que ver las cosas desde la distancia para poder contar el mejor relato para llegarle al público, y que el público tome la decisión si se ve como víctima o se ve superior, que no lo debería ser, sino que la idea siempre del periodismo es un relato donde todos podamos vernos como personas. Evitar la apología de la guerra, por supuesto, y propulsar la hermandad entre los pueblos, eso es obligatorio, está en el código de ética nuestro. Combatir los prejuicios que está en el código nuestro y hacer prevalecer la verdad, que es la quinta esencia del periodismo. El periodismo se ve a sí mismo como la verdad. Por lo tanto, traiciona la verdad en el momento en que asume la leyenda negra como si eso fuera lo único que puede decir. Y lo último que puedo decir es que no debe sustituir una leyenda por otra. No es cambiar un relato falso por otro relato falso. Entonces, la idea es siempre buscar un punto donde uno tenga una perspectiva, un panorama noticioso, donde converjan todos los puntos de vista y de tal manera de que la gente pueda hacerse una idea correcta de los hechos. De todas maneras,
cuando uno ve la verdad y revisa la verdad, uno se consigue con que ese cuento que nos contaron y con esta manipulación, uno se da cuenta de que España hizo mucho más de lo que se dice, que hizo, que fue un imperio generador y no tan depredador como dice el otro, y que bueno, evidentemente en toda historia hay seres humanos donde hay cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que el relato periodístico solamente se enfoca en lo malo y lo exagera y se olvida de lo bueno, por lo tanto el relato está sesgado. Esta es la bibliografía y las preguntas que son la próxima parte de esta conferencia. Muchas gracias. Interesante ver desde la perspectiva de un hispanista que vive en Venezuela y que tiene todos los problemas que se pueden ustedes imaginar. Y nos ha contado, pues, con esa libertad, lo que es el tema del periodismo. Yo quisiera, antes de las preguntas, por favor, con decir algo que se me ha olvidado hablar sobre su currículum de Néstor Luis Garrido. En 2023 Garrido obtuvo el premio del segundo certamen de relatos cortos de la Asociación Héroes de Cavite con su cuento Una sola palabra. Garrido fundó en el 2022 el Grupo Venezuela Hispanista, que aglutina a intelectuales preocupados por la difusión de las corrientes llamadas descolonización de la historia. En el ámbito gremial de la comunicación social de Venezuela, Garrido es actualmente el secretario de Mejoramiento Profesional y Cultural del Colegio Nacional de Periodistas. Y por último, ha escrito varias obras, pero ha traído una de ellas que se llama Cumbe, Crónica Barroca de un Saracampán afrocaribe. Y decirles también que al final del acto, mientras estemos con el tema de la degustación del vino y de la sidra, también hay una editorial que ha traído libros de hispanidad de varios ponentes que ustedes conocen. Bien, juegos y preguntas. ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Que sea, por favor, escueto, directo, para que leí nuestras cortas y así podemos tener... Sí, adelante, Jorge. Sí, quería preguntar a Néstor, bueno, primero de todo, gracias por la ponencia, ha estado muy bien, y ahora me gustaría hacer 3 preguntas, una un poco más enrollada y la última más ligera y quizás un poco más sesgada, porque al fin y al cabo es una opinión, lo que nada. Quería preguntarle, ¿hasta qué punto siguen ahí los periódicos o periodistas esta lucha contra el sesgo ideológico, ¿no? Parece que siempre son más populares o tienen más tirón en las noticias o eventos que tiran de lo emocional y no de lo racional. ¿Cómo puede un periódico, un periodista o un informador luchar contra la información sesgada, que parece que es siempre la más popular? Voy a contestarla. Cuando hablamos de política, de la parte política, los periodistas tratan de no sesgarse, tratan. Sin embargo, cuando hablamos de historia o temas históricos, el periodista asume automáticamente la leyenda negra. No lo cuestiona, ni siquiera lo piensa. Esa es la verdad establecida. Sin embargo, esta ponencia estaba originalmente promocionada por el Colegio Nacional de Periodistas. Nosotros empezamos a trabajar el tema desde la perspectiva periodística, y cuando en los gremios se habla de esto, la sorpresa es enorme, porque sabían, lo intuían, pero nadie les había dicho, hey, cuidado, puedes estar yendo en contra de tu propia ética. E ir contra la propia ética sorprende. Entonces, a veces uno viene y dice, ¿tú sabías tal cosa? No, pero si a nosotros nos dijeron tal cosa, no lo sabían. Estoy hablando de algún elemento histórico. Tú sabías, por ejemplo, qué pasó, por qué en 1795 hubo un tema de unas mestizas que le pidieron al rey ser reconocidas como blancas para poder ir a misa en la catedral.
porque era una prerrogativa que los blancos criollos venezolanos se habían abrogado, habían asumido eso. Y el rey les manda, por un proceso llamado gracias al sacar, ellas pidieron, compraron, como lo hicieron, pero pudieron ir a misa, y hubo toda una revolución que duró hasta principios del siglo XIX, muy poco antes del proceso de emancipación. Y la gente dice, ve, que si eran racistas, que si España, que si esto, que lo otro, y a veces entonces uno dice, pero desmonta tu propia leyenda. Fíjate, en 1795 estas mujeres lograron entrar a la catedral y sentarse al lado de los blancos. Y tú ponte en contexto, ¿cuándo la primera negra se pudo sentar en un autobús en Estados Unidos? Cuando uno lo ve así, entonces dice, entonces, pero estamos en el siglo XVIII, no en el siglo XX, no en 1956. ¿Y por qué estas señoras tenían dinero para comprar un título o una prerrogativa ante el rey? Y entonces uno se da cuenta de que había una economía que permitía, y unas leyes que permitían, que no tenían un carácter eminentemente racista, sino de otra naturaleza, que permitió que estas mujeres, vendiendo unas tortas, pudieran acumular tal cantidad de riqueza que pudieran comprar el título de blancas, vamos a ponerla de esa manera. Entonces, cuando uno empieza a revisar y empieza a desmontar todas estas historias, los periodistas dicen, oye, yo no lo había visto desde ese otro punto de vista. Nunca había pensado que la historia que habíamos asumido como única versión, como única historia posible, tuviese otro punto de vista. Cuando dice, no, porque Venezuela era un país muy pobre y Bolívar era un hombre muy rico. Entonces Bolívar era un hombre muy rico, un país muy pobre, ¿qué pasa ahí? Entonces empieza todo un desmontaje de la economía colonial, o por llamarla así, como lo dicen allá, la economía colonial, y dicen, bueno, es que en algún momento Venezuela tuvo una gran riqueza aparte del cacao, los grandes cacao, que todo el mundo sabe que existieron. Dice, todavía la gente dice, no, es que él es un gran cacao, pero no hacen la conexión, porque la narrativa es, Venezuela era un país muy pobre, y por eso esa etapa la llamamos, ya sea por los himnos o por la historia, la llamamos el yugo español. Ahí hay que sacarse el yugo español. Y aunque uno no entienda mucho la palabra yugo, es una cosa pesada, no sé, muy fuerte, pero no la cuestionamos porque existía el yugo español. Y empiezan las contradicciones. Hay una serie de contradicciones, y ahí es cuando el periodista puede empezar a replantearse la historia y tratar de entenderla desde otro punto de vista. Partir desde otro punto de vista, y ayuda muchísimo. La gente ha estado, por ejemplo, lo último que he visto entre mis propios colegas, ya casi hay una corriente pequeña, pero cada día creciente, de no hablar de América Latina, sino de hablar de Hispanoamérica. Y eso es una forma también de reivindicar ese pasado común que tenemos con Colombia, que tenemos con México, que tenemos con Costa Rica, con cualquier otro de los países de Hispanoamérica. Entonces, ya eso va desmontando esa cosa. Una última, perdona Jorge, la última pregunta, una pregunta de usted, sí, atrás. Sí. Sí. Bueno, yo es que he vivido en su tierra y 2 años, y yo vi allí que había una veneración al personaje de Simón Bolívar que es que era una cosa exagerada. Yo recuerdo en el Parque de los Próceres, ahí había 3 mosaicos de unas dimensiones desproporcionadas, había 3, uno que era el paraíso terrenal que había antes de la era de los españoles matando indios, y después otro, la felicidad de Simón Bolívar.
después de eso yo he estudiado sobre Simón Bolívar y aquí yo no he visto mayor bulo en toda mi vida. O sea, el haber conocido al personaje, como yo veía allí en los colegios y en todos los sitios esa veneración, y cuando después he leído sobre lo que en realidad fue Simón Bolívar, me he quedado espantado. O sea, que no es una cosa de periodismo solo, es que es una cultura, es una cosa que nos han embutido, que además tiene unas repercusiones económicas enormes y que parece que no se da la importancia que realmente tiene. Yo le voy a contestar de la manera más política posible. ¿Por qué? Porque en Venezuela existió una ley que me prohíbe hablar mal de Simón Bolívar. Me lo prohíbe y además esa ley me pone una multa que tendré que vender mi casa para poderla pagar. Entonces, entienda desde dónde le estoy contestando. Sí le puedo decir, y eso no es nada más Venezuela, eso pasa en muchos países, sobre todo los países, sobre Colombia, Ecuador, ahí uno puede todavía ver mucho eso, el culto al héroe. El héroe ya al sustituir el poder de España, una de las cosas, vino un proceso de descatolización, por llamarlo de alguna manera, donde se sustituyó precisamente la imagen de la importancia de la iglesia y fue sustituida poco a poco por héroes. En el siglo XVIII, en Venezuela, se derribaron iglesias y sobre ellas se levantaron teatros, en la etapa francesa de Venezuela, una etapa donde uno de los presidentes, dictadores de entonces, dictó una serie de cosas, expulsión de los sacerdotes, y lo primero que hizo fue construir o convertir una iglesia importante, sacar el sagrario y en ese lugar pusieron la tumba de Bolívar. Entonces se creó una especie de religión republicana, un culto. Ese culto, que estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando actual, se mantuvo durante mucho tiempo y se instauró, cambiaron el nombre de la moneda, hay una serie de elementos que se exacerbó cuando llegó a la presidencia el señor Chávez. Y el señor Chávez hizo o utilizó todo ese culto que existía, lo utilizó y lo magnificó cambiando el nombre de la República de Venezuela por el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, hasta la exageración de esta ley que les estoy comentando. Por lo tanto, es un tema muy escabroso de hablar. Sin embargo, varios autores han estado hablando del culto, que no solamente se limita a la figura de Bolívar, sino a algunos personajes que se abrogan o que fagocitan la fama de Bolívar y se la atribuye. Y eso lo hemos visto. Bien, vamos a continuar y luego después, cuando termine la ponencia de Alfonso Borrego, si hay alguna pregunta también para Néstor, pues se le puede dar. Quiero que entiendan, Néstor vive en Venezuela, ahora se va a volver a Venezuela. No son como los otros ponentes, César Guevara, nuestro gran Carlos Leáñez, que son venezolanos, pero ya residen aquí, es decir, han tenido que dejar su tierra porque era imposible continuar en su profesión que estaban teniendo allí. Néstor vuelve y es nuestro puente con Venezuela, la Asociación Vélez de Gravite, es Néstor. Por favor, señor presidente, puede pasar. Bueno, si quiere sentarse. Bueno, tenemos a Alfonso Borrego por ahí, por favor, Alfonso, adelante. ¿Por qué se siente? Gracias. Este es hijo de India. América nos debe a España muchísimo. No solo la independencia, sino toda la cultura.
Bien. ¿Se ha caído? Ah, sí. No hay más, ¿no? Bien. Una breve introducción de nuestro ponente, que creo que todo el mundo ya sabe de quién estamos hablando, de Alfonso Borrego. El subtítulo general de su ponencia es Hablando con España. Normalmente esto lo hace con unos compañeros suyos, pero él ahora va a hablar de los tres temas, o del tema que él considera más importante de lo que es el título, Hablando con España. Ha hecho una gira en por toda España, gira 2025, del 1 al 16 de octubre. El título es Abriendo Camino a la Leyenda Negra. Alfonso Borrego es presidente de la Sociedad de Patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro, en San Elizario, Texas. Es comisionado de la Comisión de Monumentos Históricos en Socorro y San Elizario, Texas, representante de la ciudad de San Elizario, Texas, en asuntos de diplomacia cultural y el patrimonio histórico del proyecto de ciudades hermanas del Camino Real de Tierra Adentro. Académico del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés, Oviedo, España. Director de la Sociedad Histórica del Condado del Paso, en Texas. Adelante, estimado Alfonso. ¿No tiene micrófono? Sí, todo. Te paso el mío. Vale. Check, test. ¿Sí me oyen bien? Sí. Ok. Sí hablo poco recio, pero ya llevo 15 ponencias en esta gira. Gracias por venir, gracias al Cavite por la asistencia, mucho gusto conocerlo. Gracias a todos los conocidos que miro aquí por aquí. Y yo me gusta comenzar todo el tiempo diciendo esto, con todo respeto. No nomás porque está escrito, no nomás porque está documentado, no nomás porque salió en una película, no nomás porque un profesor te lo dijo, quiere decir que es la verdad. Porque esas cosas que nos han dicho todos estos años, vamos viendo hoy mismo, que son muchas que no son verdad. Por eso estamos con esto de la leyenda negra. Ese es el primer problema, que nos creemos de cosas que no verificamos. Es más verificar lo que oyes. Cuando se te oye algo medio, hay que verificarlo. Sí, tómalo, pero verifícalo. Y si, así no estuviéramos en este problema. Yo lo miro como un problema grande. Yo soy de Estados Unidos, vivo en Texas, y en la mera frontera con México, y yo todo el tiempo digo allá que los mexicanos y nosotros, los estadounidenses, nunca digo esa palabra, todo el tiempo digo americanos, pero se enojan conmigo en el internet, que América no nomás es en donde estás tú. Nosotros somos los únicos que decimos United States of America. Todos los demás nadie lo tiene. Estados Unidos de México. Nadie dice que de América. Ahora sí andan diciendo. Por eso me gusta que Trump le puso el Golfo de América, porque quiere decir que somos todos, es de todos, no nomás de México, que son mis amigos, pero ya traía dos conmigo, pero ya los corrí. No. Sí. Traía al doctor Jorge Carrera Robles, que es director del estado de Chihuahua, del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él viene conmigo desde el año pasado, comenzó a dar ponencias conmigo. Ahorita les platico de la historia de esa relación. Y traía también a diferentes. Primero traía a Víctor Urbano, que ya tiene años en estas giras conmigo, pero una semana antes de salir, su esposa le pegó una hernia y la operaron, y yo le dije, no, mejor quédate porque no quiero que pasara algo.
So se quedó, entonces traía otro mexicano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua, y él trae muy buenas historias de las misiones y esas cosas en el estado de Chihuahua. Ahorita van a ver qué tan importante es ese estado, y no más que a él en la universidad no le dieron el pase que viniera. Su esposa venía con él y a ella sí se le dieron, ella sí vino, se acaba de ir ayer. Pero entonces ya me quedé solito. Pero sí vino Jorge Carrera, salió después de Guadalupe. Guadalupe fue el 12. Entonces ya él se marchó para México. Tenemos cada año un festival muy grande que lo hacemos junto en un sitio que se llama Paquimé, que es parte de la UNESCO, y es indígena, el Festival del Sol, le decimos, y cada año lo hacemos. Ya cuando yo comencé a venir en octubre, él se quedó, y cada año se regresa para atender. Este año pensábamos que no iban a necesitarnos, porque pusimos más gente, se tuvo que ir, pero ese es México. Yo no estoy aquí para educar a nadie, yo no estoy aquí para convencer a nadie, yo no estoy aquí para cambiarles la mente. Yo nomás les quiero decir una historia que de repente en Héroes de Cavite hice una plática en Zoom, si era en Zoom, hace años, y me dijeron, es que él me oyó, el presidente o el director, Ángel Benzal, me oyó y dijo, oye, pero estás desmontando completamente la leyenda negra. Y yo digo, bueno, yo no estoy para desmontar la leyenda negra ni tampoco, pero si ayuda, con mucho gusto. Yo lo que hablo es de quién mató a los indios en Estados Unidos, porque desde pequeño yo aprendí en la escuela, o no sé dónde, pero yo creo que empezó en la escuela, que los españoles eran los peores de los peores, que llegaron, se robaron todo, mataron a todos los indios y se fueron. ¿Quién es? Aquí estamos. A mí me gusta meterme en las conversaciones. Aunque no le van a sonar el teléfono aquí cerca. No me molesta a mí, no. Yo lo he hecho muchas veces. Ahorita lo voy a hacer aquí con mi compañero, pero nadie vale más, no. No, pero sí, ese era lo que aprendí yo, que los españoles eran los peores de los peores. Así, yo le pregunto a gente, todavía hoy en día en mi pueblo, que vienen a visitar, es muy turístico mi pueblo, ahorita van a ver por qué, pero viene mucha gente a visitar, y tengo gente, nunca a los gringos les pregunto, porque no caen en el cuadramiento, pero cuando viene un hispano les pregunto, de todo el Estados Unidos, porque hay hispanos más por donde quieran. Y yo pensaba que todos sabían lo que yo sé, y no saben. Entonces, agarro un turista allí, y ahí lo tengo como por una hora con toda la familia oyéndome. Y me dicen los artistas y las tienditas, oye, pues suéltalos, ¿no? No. Y luego, pues ya se cerraron las tiendas, ya los dejo ir. Pero yo pensaba todo el tiempo que pensaban igual que yo, que sabían lo que yo había aprendido, pero no, pues les pregunto, oye, y lo hago ya de forma en que anda alguien conmigo, se arrima alguien que ya sabe de lo que hablo, y les digo, mira, fíjate. Y está la madre, el padre y 2 hijos. Y les pregunto, mira, primero le voy a preguntar a los hijos. Ustedes, en la escuela, ustedes saben que los españoles son los peores, mataron a todos los indios y se llevaron todo. Y luego se fueron. Y los chavalitos, oh sí, los chavalitos. Y luego los parientes están así viéndolos.
no como que les están diciendo, tú también sabes, porque ellos también así les enseñaron, a todos, y no nomás en Estados Unidos, es en México también. En México es la misma cosa, le dicen la misma, y peor en México. En México es más difícil porque allá, bueno, se robaron toda la plata, se robaron todo el oro, se robaron, y a mí me gustan ponencias en México, me gusta decir, ¿y quién estaba minando las minas de plata antes de los españoles? Y no se quedan viéndome más feo. Es que nadie dice nada. Y nadie dice nada aquí, porque ustedes se la creyeron también. Ustedes se creyeron ese. Ustedes, los que están aquí, ya saben la verdad. Aquí estamos divulgando la verdad. Pero ¿cuántos afuera no saben? No saben. Tuve varias conferencias ya, pero llega unos y en fin, en tiempo de preguntas, dicen, es que se voltean ellos y dicen, es que tenemos que decirle a nuestras familias, pero a mí se me hace más mejor venir a pláticas como estas para que lo oigan. Y ahorita hiciste un punto muy importante, Miguel, que venimos nosotros de allá a decirlo aquí, como dices tú, a ¿cómo se llama? Carlos Leanes es de aquí ya, varios ya viven aquí, y tenemos unos de aquí que se fueron para allá con la mentalidad de España, queriendo decir la historia de allá. Tampoco, porque no entienden cómo comienza este mito allá. Y aquí les voy a decir yo, bueno, les voy a decir con mi historia pues personal, y ustedes decidan a qué punto entra la leyenda negra. Ya les dije unos pedacitos. Cuando yo era niño, hace unos cuantos días, en la escuela, que nunca me había fijado o pensado de lo que estaba pasando, pero en la escuela ya ahora me acuerdo que de cosas, y siguen saliendo más y más cosas, cada año se me prende el foco, y en la escuela cuando yo hablaba, porque yo aprendí español, mi español, que no es como el de usted, es casi igual, mi español y mi inglés a la misma vez, y porque toda mi familia hablan alemán, inglés y español, pues yo los aprendí igual también. Y yo estaba con mis amigos mexicanos hablando español, y venía la maestra, que siempre eran gringas, porque en ese tiempo casi no había hombres maestros, eran mujeres, y venía la maestra con un palo. No hables español, te pegan en la mano. Pues uno no dice nada, ahora pues pueden arrestar a la maestra, pero en estos días la maestra mandaba, y tu mamá, ¿qué te dijo la maestra? ¿Entiendes? Así era, no era nada malo, era normal, la vida así era, y te pegaban, y pues yo, bueno. Y luego también teníamos, en esos días no había cafeterías en las escuelas, bueno, no en las de nosotros, pero tenías que llevar un lonche, un paquetito. Yo le decía a mi madre en la mañana, oye mamá, ponle un burrito de frijoles o algo con queso, me gusta mucho. Me dice, no, tú no puedes llevar burritos. Y pues yo, ¿dónde la pensaba? No fue hasta ya reciente que mi madre todavía vive, va a cumplir 95 en unos días, a mí 92. Y espero que cumpla 95. Les voy a tener que decir esta historia ahora. Ay, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que nos corran? Porque siempre me corren. Ya para la medianoche están, ya sálganse. No se crean, no medianoche. Tranquilo. Y lo que me decía, lo que me dijo era que la razón que hacían eso era que porque allí en donde yo vivo es mucho hispano, mucho mexicano, mucho mestizo,
casi nada de negros, casi nada. En la escuela mía había 2 y unos cuantos. Había unas escuelas que tenían poquitos más, pero no los veas, no se miraban. Vivían en una área separada. También los indios vivían en otra área. Pero era porque, porque las maestras nos iban a, como son gringas, nos iban a ver de baja clase. Es que en esos días estaba el gringo, estaba el mexicano, estaba el negro. Esas eran las clases. Porque ahorita les digo una historia para que vean cómo se manejaba eso. Pero decía mi madre, es que te van a ver de baja clase si llevas un burrito. Porque yo no estoy prieto, tan prieto. Estoy mucho más blanco que esto porque estoy en el sol. El otro día andaba en Guadalupe, arriba de un caballo metiendo la cabalgata. De 1500 caballos y te metía para la Virgen de Guadalupe. Es muy bonita. Son lo más quemado. Pero pues que era eso, que no querían que me vieran baja clase. Digo, tú estudia duro, siéntate enfrente de la clase, y yo me metí enfrente. Y para aprender, para que no te quedes atrás, porque no te van a enseñar igual que a los gringuitos. No quería eso. Pero yo en la escuela, pues yo cambiaba el burrito de mis amigos por el sándwich mío. Y tú tienes que llevar un sándwich, me decía. So, man, así vas a aprender, así te van adoctrinando de quién eres. ¿Y qué más traía ahí? Los españoles son los peores de los peores. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy mexicano, porque le decían, mi madre me decía, nosotros no tenemos familia en México. Y no teníamos, y no tengo. Yo decía, pues yo no me preguntaba tanto como ya más allá. Pues de quién soy, de dónde vengo, de dónde está mi familia. Lo bueno que había Nuevo México. Pues soy de Nuevo México. Y sí, mi padre era de Nuevo México. Teníamos familia que vino allá. Casi, pues de Nuevo México. Pero mi padre, tú sí has visto fotos de mi padre, ¿no? Un güero, ojos verdes, parece español. Pues no, uno no sabe de dónde viene. Ahí te van, ahí te llevan. Y pues ahí va uno por toda la vida, aprendiendo que los españoles son los peores. No se te quita eso, porque nadie acá lo peleaba. Nadie acá se defendía. Y luego comencé a trabajar en el camino, porque en San Elizario, Texas, pasa el camino real de tierra adentro. Ese camino es 2.500 kilómetros, 1.500 millas, desde la Ciudad de México hasta un pueblito en el norte de Nuevo México que se llama Okeowengue. Ese nombre es nativo. El explorador que fundó el camino se llamaba Don Juan de Oñate, y él lo nombró ese pueblito de arriba San Juan de los Caballeros. Ya recientemente, no me acuerdo exactamente, yo vivía en Santa Fe en el 80 y más o menos ahí le cambiaron el nombre para atrás al nativo, a Okeowengue. Es el nombre nativo del pueblo que está ahí. Pero siempre cuando miras tú algo del camino real de tierra adentro, dicen los gringos que es de México, de la Ciudad de México a Santa Fe. Pero no es. Y es la misma cosa. Es que Santa Fe es casi puro gringo. Y Okeowengue es nativo. Y abajito, pegado a Okeowengue, está un pueblo que se llama Española. Y ellos, el alcalde, él no era alcalde cuando lo conocí. Él se vino conmigo a San Elizario porque yo andaba ya con esto. Y me dice, oye, es que voy a dar una conferencia española. Y sí fui. Estuvo un poco pesadito ahí. Pero él era regidor, ahora es el alcalde. Ahora tienen la celebración cada año de Oñate llegando al pueblo. Y se enojan todos los gringos. Lo quieren parar, no pueden. Es que casi todo el pueblo es hispano. Casi todo.
un cuanto gringo ahí. Pero ahí estás viendo el problema entre gringo y hispano, todo el tiempo. Cuando di la conferencia ahí, hay un tribu más abajo en el sur de Nuevo México que se llaman los Acoma. Y ellos dijeron que Oñate les había mochado el pie derecho de todos los guerreros arriba de 25 años del tribu. Esa es una historia que tiene muchos años y se habla de las atrocidades que hicieron los españoles con los nativos americanos. Se habla todo el tiempo. Y cuando di la conferencia en española, vino un reportero hablando de prensa, vino un gringo y me dice arriba, no, pues es que los españoles, ellos tenían rifles. Porque yo dije, que no, ¿cómo que van a matarlos ahí? Porque ellos están en una meseta así arriba, como 150 pies arriba. Y ahorita les voy a decir mi historia cuando paso yo por ahí. Pero el reportero me dice, no, es que tenían los españoles rifles. Le dije, sí tenían rifles, esos que pones así parados y luego le tienes que meter la pólvora y luego le metes la balita y luego tienes que estar así de cerca, si no sale para allá. En Santiago de Compostela, conocí un hombre que tiene una colección de rifles y pistolas inmensa y me saca un rifle de esa época y le dije, ¿cuánto duras para cargar una bala en este? Unos 5 minutos. ahorita les va a cuadrar muy bien en la historia, cositas que les voy diciendo, pero esas son cosas que vas aprendiendo en tu vida. Yo ya más grande ya me acuerdo que vivía yo en Colorado y me fui para Florida, paso por Georgia y paro a echar gasolina, en eso era en el 76, y paro en Georgia y ya ves, no sé si tenían el timbrito que ponían una manguerita y pasaba el carro, ting ting, no lo tenían las gasolineras. Allá tenemos eso, pasabas por arriba y le decía al que ayudaba que había llegado alguien, sale y te echa la gasolina. En ese tiempo pues yo llegué para hacerla y ting ting, y ya me bajé, me estaba estirando, yo venía manejando de lejos y estaba un viejito, bueno, más o menos de mi edad ahora, y estaba leyendo el periódico así afuera y nada más mira, baja el periódico así y me mira y me dice, I'm not pumping no gas for no engine. Yo no voy a echar gasolina para ningún indio. Así me dijo. Yo ni sabía que era indio. Además, hace 300 años. Yo no sabía, hace nomás como 7, 8, 9 años que supe yo que de veras era indio. Pues sí, es que cuando era chipe, que andaba abajo de las mesas ahí, mi madre estaba, salte allá debajo de esa mesa, salte. Pues yo ahí, ya ves cómo corren así cuando te dicen que hagan, bueno, yo. Y mi abuela estaba ahí, es que es puro indio, ese. Así dice, es que es puro indio, ese. Nunca se me olvida que lo decía yo, pues yo creo que soy salvaje y todo, ¿cómo se llaman? No, las cabelleras. Sí. Es que nosotros no hicimos eso. Y eso no es mentira, ahorita les voy a decir quién, los mexicanos. Sí, fíjate, los mexicanos eran los primeros, nosotros ni sabíamos, ya después de que lo estaban haciendo a nosotros, ya aprendimos. Actualmente el gobernador, les voy a decir esto, el gobernador de México, de Chihuahua, de ese estado, cuando andaban peleando con nosotros en el norte, es que la indiada está hasta entra a México, porque éramos todo mundo, antes era Nueva España, todo eso. Y andábamos de abajo peleando y ya viene el ejército mexicano en 1820 y tanto y se estaban peleando con los indios y luego el gobernador dijo no, mira, para cada dedo que traen de un indio les voy a pagar una compensa. No, pues comenzaron a mocharle dedos a los primos y todo para agarrar más dinero. Entonces el gobernador dijo no, mejor la cabellera. Y para el hombre eran
50 centavos y para la mujer eran 40 centavos, para un niño eran 20 centavos. El gobernador de México. Ese fue el... Así que, no, aquí traigo Ese es tuyo, ese es tuyo. se lo digo cuando hables. Y fíjate, ese es el que hacían. Y de ahí viene. Y luego yo vi también el otro día que en Canadá hacían eso, no sé. Yo no sé, no conozco eso. Pero yo sé que eso comenzó con el ejército mexicano. Pero comenzó con dedos. No comenzó con eso. Pero también, pues yo creo que cortaban al tío, no le gustaba el tío, era muy borracho y cuando andaba pedo, dan 50 centavos. Es que allá donde vivo yo es puro desierto, apenas hay una víbora aquí y allá. Está en mucho espacio entre medio de pueblos. Nosotros no existíamos todavía, ya cuando viene Oñate 1598 por ahí. Viene por ahí y llega en donde está el pueblo ahora, y ahí era un alto cerca del río, le decían Loma Blanca, y allí fue donde él en 1598 con su expedición de 539 personas, y ahorita se acuerdan, ahorita te voy a decir que te acuerdas cuántos soldados traía. 120, tú sí te acuerdas, ¿no? 120 soldados traía 9 frailes y los demás era gente que iban a popular. Así sí, a popular. Claro. Allá en el norte están todos los indios. No sabían cuántos indios había, es que nadie. Habían ido uno que otro, pero no regresaban, nos comían los caballos y pues ahí van andando y no la hacían. Acuérdate, 2.500 kilómetros. Y ahí van, pero Oñate llevaba los soldados, parte de esa gente eran familias de los soldados. Tenían que llevar hombre, mujer y mínimo 2 niños, preferable un hombre y una mujer, para que puedan crecer la población. Oñate va, y luego también dije, como les dije, que le había cortado el pie derecho a todos los indios, los guerreros de ese pueblo. Yo estaba estudiando el camino real de tierra adentro, porque es que voy de abajo para arriba, de México al norte, y de la Ciudad de México hasta Chihuahua. Chihuahua es el estado más grande en México, y no más que no tiene nada, está grandísimo, está como Texas, está grandísimo, no tienen, hay duras en Texas, puedes comenzar en El Paso para cruzar Texas y no la haces en todo el día, no la haces hasta el otro lado. Igual Chihuahua así está, de arriba para abajo, pero ahí va Oñate por ahí, por toda esa área, y llega a San Elizario. No era San Elizario, no había nada, nomás Loma Blanca. Llega allí y hizo algo muy importante, hizo lo que se llama la acta de posesión. Y lo que pasó con Oñate, él financió toda la expedición, toda, porque la corona no tenía dinero para hacer una expedición como esa. Iban al norte porque alguien dijo que había 10 ciudades de oro arriba en el norte de la Nueva México, que ahora es la Nueva México, en ese tiempo no era nada, no era ni Nueva España todavía. Es que hay gente que viene con su mapa y ponen el mapa de Estados Unidos y México y todo, y el verde ponen desde todo el Mississippi hasta la costa del Pacífico, todo México, y dicen, todo esto era de España. ¿Cuánta gente había en 1598 aquí? Más o menos. Alguien que le tire un número. 8 millones. Yo creo andas más o menos. 7 u 8 millones. Okay. Si se llevan toda la gente de la península, toda, los 8 millones, y los echan en ese espacio, no se van a ver por 2, 3 años. Y buscándose y no se hallan, no se hallan. Y no hubiera nadie aquí afuera Francia. ¿Me entiendes? Por eso no me gusta que pongan. Yo traía un amigo que venía, le quita ese mapa. Sí, es bonito decir esto es lo que controlaba España. Sí, sí. Come on.
Verdad, verdad es la que cuenta, la verdad no miente. ¿Ves? Y digo yo, es otra que traen que ya tenemos años diciendo esto. Pues suena que tú la dijiste ahorita. Que Isabela la Católica dijo que los indios con las españolas y los españoles con las indias, ¿verdad? ¿A dónde fregados iban los españoles cuando fueron para allá? ¿A dónde iban? Las Indias. Y allá estaban en las Indias cuando llegaron. No estaban en América. Iban a Asia. Y Isabel la Católica dijo eso para los que iban a las Indias. A nosotros pusieron indios porque pensaban que estaban en las Indias. Ella no lo dijo para eso. No. So, hay que tener cuidado con cosas que se dicen. Pero sí te voy a decir aquí algo en donde sí pega eso, sí cuadra. Oñate, que pagó la expedición, iba por allí, y se para y hace el acto de posesión. Dijo, tomo posesión de toda la tierra, de que el río del norte, que lo pusieron así el nombre de ustedes, ahora se llama el Río Grande, también se llama en México, le pusieron Río Bravo, de que el río del norte desembarca en. Tomó posesión, levantó la bandera española, la de Borgoña, esta, y dijo esto es lo que me cae a mí, aquí es donde yo me entré a este juego, para la preservación de ellos y nosotros. ¿Quiénes son ellos? Todos los inhabitants, habitantes de todas las áreas. No los conejos, no los venados, no los bisontes, nosotros. Esos que les pusieron indios porque pensaban, bueno, yo creo ahí ya le llevaban el nombre indios, pero no era la India. Usen ese ejemplo, porque nosotros fuimos sujetos de la corona, todos nosotros, con los mismos derechos de la corona. Ahí es en donde se hizo actualmente la verdad de que nosotros teníamos los mismos derechos. Mira lo que pasa en Acoma. Ya ves que les dije que dijeron que les cortaban el pie y eso. Yo comencé porque me decían, mi amigo Jorge Carrera y todos los de Lina, no, es que los españoles vinieron, mataron a todos los indios. ¿Qué, no hay indios en Chihuahua? Oh, sí. Bueno, ¿qué? Y mírame. Porque yo ya sabía que era indio cuando andábamos en eso. Y le dije, ¿y qué? ¿En Sonora no hay indios? ¿En Venezuela no hay indios? Sí, claro. Ahí están los indios. ¿Y no los mataron todos? Pero sí mataron muchos, pero no eran ustedes. Yo comienzo a ir a los pueblos. Hay apaches y pueblos. Ustedes pusieron ese nombre. ¿Apache qué quiere decir? El grito de guerra de No. ¿Alguien? los apaches. ¿Qué quiere decir apache? Enemigo. Esa es la palabra, enemigo. No en español, pues, ¿dónde salió la palabra? De ellos mismos. De ellos mismos. Pero no era apache, se oía apache. Usted es apache. Ahí sale, pero eran el tribu de apaches al norte de nosotros, los Chiricahua apaches, que nos puso ese nombre a nosotros. Apache. Así sale ese nombre. Los españoles fueron y las atrocidades que les hicieron a los indios de Estados Unidos, no. Y dije yo, pues, ¿cuáles atrocidades? Yo no sabía más de que una, que decían los Acoma. Los Acomas son pueblos. Ustedes le pusieron ese nombre, pueblos. ¿Por qué? Porque tienen pueblos. Los apaches no, los apaches nómadas. Nos movemos, no tenemos casa.
queríamos, aquí ponían las tipis, órale, vámonos. Las mujeres a bajar las tipis, las mujeres hacían todo el trabajo. Bajaban las tipis, las subían, cocinaban, lavaban los cueros porque no teníamos ropa. Todo, hacían. Nosotros nomás. Esperando la guerra. Todos dicen, los indios peleándose con unos indios contra indios, todos los... ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a pelear? No tenemos nada. Bueno, las mujeres. Posiblemente había un pleito. Sí, si eran buenas para bajar la casa, pues mejor. Pero te digo, puro Hollywood. Es Hollywood haciendo sus historias. Que no sé eso. Esos son los árabes. Que todavía las oyen. Lo hacen muy bien, ¿no? No sé qué es que tontería. Hollywood con sus tonterías. Y que nosotros los salvajes. Y luego, los que se la creen son los gringos. Porque el presidente Roosevelt, Teddy Roosevelt, cuando él ganó la presidencia, actualmente no la ganaba, pero lo dijo. Dijo que el único indio bueno era un indio muerto. Ese güey. No. Pero ahí traían, ya en reciente, las atrocidades, ¿para qué andas diciendo que los españoles no mataron a los indios? Cuando las atrocidades que les hicieron. Digo, pues yo voy a ver qué atrocidades había. Si yo me arranco a mi pueblo en San Carlos, en Arizona, que no es mi pueblo, es de los indios San Carlos Apache. Pero nosotros no tenemos nada porque el ejército americano nos aborró. Nos aborraron. Sí, ahora tenemos un parque nacional. Cállense, cabrones, no digan nada, ya les pusimos un parque. Una reserva. No le pueden ni llegar, no hay camino que ni llega, pero ahí está tu parque, súbete, güey. Gringos. Y no, atrocidades. Ahí voy con mi gente. Me siento con dos mayores y les pregunté, ¿y qué atrocidades nos hicieron los españoles a nosotros? Y el otro, sí, no, en español. Échale. No tiene nada que decirme. Ni una cosa. Los españoles era la pregunta. Ahora le digo, ¿qué nos hicieron los gringos? Que se pueden salir con muchas cosas. Me brinco a los mezcaleros. Voy a decir una mala razón. Nosotros les decimos los masculeros. Se enojan cuando me oyen que lo dije. Tienen un casino muy bueno, a mí me gusta el casino. Y voy para allá y no hacen así como mi abuela. No dicen nada, no me ponen así. Pero me dan cuartos gratis y todo, me quieren mucho. Y fui con ellos, igual me senté con unos mayores allí, no me tenía nada que decir. La misma cosa. Sí, los españoles. Y nada. Me voy al norte con un cacique, era cacique, ya no es cacique, pero fue muy buen amigo mío. No habla español, son Jicarí Apache. Está en el norte de Nuevo México y me dice, le pregunté, hey Ray, so what the Spanish know? Dice, pues lo único, traduciéndolo me dice, lo único que me acuerdo que nos cobraban muchos impuestos. Y dije, sí, una atrocidad, amigo. Pero yo quiero cuerpos, yo quiero patas, yo quiero algo, sangre, dame algo bueno. ¿Me entiendes? No. Entonces decidí, vale más irme con los pueblos. Me comenzó a marchar con diferentes tribus. Y sí hubo, y yo mismo me corregí el otro día, mira, porque dije yo, y hubo uno, no me acuerdo ni quién fregado era, pero me dijeron que un primo lo habían matado, los españoles. Y le pregunté, ¿y por qué lo mataron? No, creo se robó unos caballos. Bueno. Pero no podía haber sido así. No podía, te van a ver por qué. No lo podían haber matado por robarse 2 caballos. No podían. Por ley de la corona, por ley de la península, no podían. Y ya dije, bueno, voy a tener que ir con los Acoma, a hablar con ellos, para que me digan me senté con 2 mayores, ellos en una mesa estaban aquí,
yo aquí, y las dos mujeres se sientan atrás. Y las indias, cuando vienen a una junta de hombres, no pueden levantar los pies, tienen que ir así como las chinitas. No pueden levantar los pies. Y tienen que ir una enfrente de la otra y después de los hombres. Entonces se sentaron ahí y yo estaba aquí y yo le digo, nomás que estaba un poquito más ancha la mesa, si no me hubieran puesto un fregazo. Le digo, le digo yo, ¿y por qué les cortaron el pie? Esa es mi pregunta. Y me mira y dice, oh, mataron a 8,000 de mi gente. Y yo digo, pero, y me dice, y se llevaron 300 de mis mujeres esclavas a México. Me quedé callado. Es que cuando hablas con indios, es muy quedita la conversación. Puedes durar un minuto antes de que lo contestes. Es que en esos días pues, ya no tenían nada que hacer. Era platicar todo el día, pero decían como 4 palabras. Y me quedo y le digo, oye, mejor no digas nada, porque ustedes no sirven para pelear. Y me mira. Y le dije, ¿qué no sabes cuántos soldados traía Oñate? ¿Cuántos tenía? ¿Soldados? 120 contra 8,000. Y usted no vale madre para pelear. Y no me miran de los lados. Y se para, el más mayor se para y se marchó. Ni me dijo adiós, güey, ni nada. Nomás se fue, se salió. Y luego se para el otro y me dice, ¿quieres comprar unos tapetes? Tiene una cosita para ver de tapetes de lana. Y dije, hijo, es que hacen muy buen trabajo. No estoy de traer un alto para repartirlos. Y le dije, ¿esos tapetes? Me dice, sí. Y le dije, esos tapetes que hicieron con el telar que les dejaron los españoles. Una miradota que me puso y se marchó también. Ya se paran las dos mujeres y ahí van. Y le digo, oigan, ¿a cuántos les cortaron el pie? Y la del frente dice, creo eran 2. No, creo eran 8. Me dice, creo eran 8. Le atrás de jala así. ¿Qué no eran 2? No. Están muy mal. Cuando doy mi plática y les pregunto, porque hay mucho nuevo mexicano, y los nuevos mexicanos son muy woke. Ya saben lo que son woke, ¿no? Son muy woke los nuevos mexicanos, porque esos cabrones no saben de dónde son. Son los que le preguntas, ¿tú de dónde eres? Una señora una vez le pregunté, ¿usted de dónde? Yo soy yo soy de España. Y le digo, ¿de la península o de la Nueva España? Oh, no, de la península. Oh, sí. Sí, mis antecedentes fueron para la expedición con Oñate. Y le digo, oiga señora, ¿no sabe usted que Oñate nació en Pánuco, que ahora es parte de Zacatecas en México? No vino de la península. Y ya pobrecita ya no sabe dónde es. Ya está perdida. Se perdió la pobrecita. Y así andan todos, no saben. En Nuevo México le preguntas, ¿tú qué eres? ¿Eres? Porque yo sí puedo ver cuando un indio es un indio y cuando un hispano es un hispano. Es muy raro, aunque sean mestizos, es muy raro no poder reconocerlo para mí. Y ellos, pues, les preguntan si nadie sabe dónde fregados son. ¿Usted dónde es? No, pues yo soy aquí de Clovis. Te dicen de Nuevo México, ¿no? ¿De dónde viene tu familia? Oh, no sé, porque no quiere decir que son mexicanos, porque mira, baja clase. Ahorita me regreso a Ackerman, les voy a decir una historia. En el 79, por ahí, regresé al Paso. Yo viví en California, fui a la escuela en California, ya no me gusta decir, pero sí fue. Y regresé y fui a un restaurante que iba mi familia y yo. De niño, desde niño íbamos a este restaurante mexicano, muy bueno, muy buen restaurante. A mi abuelo le encantaba ese restaurante. Mi abuelo, yo digo padrastro abuelo, porque era el segundo esposo de mi abuela.
Y yo no sé si dice así. Sí, abuelo. Sí, él, pues güero, ojos azules, grandísimo. Y pues él estaba ahí. La familia de él llegaron allí a Estados Unidos en 1914 de Alemania. Hasta se cambiaron el nombre y todo, porque durante la guerra andaban agarrando todos y se cambiaron el nombre a un nombre español. Y él aprendió español antes de inglés. Y íbamos a comer en un restaurantito mexicano. Y ellos llegaban y se estacionaban enfrente. Y mi papá y mi madre y mi hermana y yo. Él llegaba por atrás, se estacionaba en una arena allí. Y lo entramos con una puerta por atrás, un comedor muy suave, así largo como así. Y ahí en el medio había una puerta que salía para allá. Y ordenábamos y todo, y lo veía que venía mi abuela. Se metía por aquí. Ya ordenaron, ya todo bien, todo mi abuela. Y la que, eso es bonito. Y entraba, ya ordenaron, todo bien, ya está todo. Sí, ok, ahorita vengo. Y pum, sí, ya no la miramos. Pues uno nunca piensa de niño, pues, así era. Pues cuando regreso al restaurante ya estaba cerrado, pero me paré para ver si puede haber para adentro, para recordarme. Y estaba la puerta abierta, tenía una puerta y luego otra puerta, y era un paseíto ahí. Y aquí traigo la foto en mi teléfono. Y estaba un señal que decía: no perros, no negros, no mexicanos. Dije yo, shit, los perros están primero. Y nosotros no existimos. No había indios en la lista. Fíjate, ya sé por qué nosotros tenemos que estar atrás. Los mexicanos de allá. Esas son las cosas que te van adoctrinando toda tu vida. Ustedes, yo no sé cómo las hacen, ustedes tienen como 40, mi ADN tiene como 40 en la lista que es culpa de ustedes. Dije, ¿y eso qué moro? ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo tengo así una lista por culpa de ustedes. Te digo, tengo todo. Y estoy con los Acom allí y se salen los enojados todos. Y yo, pues, y regresa el del tapete. Es que mira, cuando pasa Oñate por San Elizario y hace la toma, esto es lo que pasa. Y la pendeja gente de ahí de San Elizario en el 1989 empezaron algo que es que aquí era la primera acción de gracias en los Estados Unidos. Un gringo lo comenzó y lo hizo para marketing. Pero la pendeja gente de San Elizario, y lo voy a decir porque fueron bien pendejos, se creyeron, yo también, porque yo lo promoví por 7 años llegando allí, y no es verdad. Que allí fue la primera acción, se sentaron con Oñate y tuvieron con los indios y tuvieron una cena, la primera, antes de que llegaran los ingleses. Pues yo, ya 7 años después que comencé a estudiar el Camino Real y la expedición de Oñate y la llegada esa, dije, pues lo importante aquí es que la acta de posesión, ese es lo más importante. Pero los gringos me la borraron y le metieron el First Thanksgiving. Eso es lo que hicieron, porque yo dije, lo más importante es eso, porque ese día Oñate mete por ahí al norte, que ahora es la frontera de México, Estados Unidos, ahora metió todos los animales domésticos, caballo, así estábamos nosotros, cuando llegan los indios, bueno, yo no, pero los indios están ahí, apaches, y lo están viendo llegar, los españoles, en unos animales que nunca han visto. Sí, uno que otro entraba, no se lo comían y ya pues nadie lo miraba. Y ahí van, los indios están. Nosotros no podemos ni dominar un bisonte, y estos andan un animalote así. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?
en esa expedición nomás había 2 armaduras. Todo el tiempo pinta los españoles. Los conquistadores llegaron y todo. Nomás traían dos vestuarios de armadura. 2 en toda la expedición. Y Oñate no era uno de ellos porque él tenía 48 años, ya no era soldado. Era el gobernador de la Nueva México. Pero pasa por ahí y comienza a meter todos los animales. Caballos, vacas, cerdos, borregas, gallinas, todo lo llevaba ese día. Ese día lo metió. Aparte, mete la fe. Mete armadura, pistolas, rifles, estrategia de guerra, arquitectura, la reda, el telar, todo eso. Nosotros no tenemos arcos hasta que no llegan los españoles. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos ningún animal que tenía un tendón bastante largo para hacerlo. No tenemos conejos, tenemos arquitos. Y el bisonte, ¿qué tan grande está el tendón de cerdo? El caballo también. Pero la mula y el burro, ándale. Vámonos. Tenemos la atla. Era una lanza, le poníamos una piedra con una soga, tirabas y luego la piedra se iba más lejos y luego volteabas la lanza y salía más recio. Eso es lo que teníamos. Pero pégale un bisonte con esa madre. Sí, con el arco era difícil. Pero ahí metió Oñate todo. Semillas en la bolsa de plantas que no existían, que ahora están ahí. Todo metieron. Todo, seda que traía uno de los que eran 83 carretas. Uno traía 2 carretas de seda. ¿Para dónde va? Es que va a hacer mercado con la misma gente que lleva, porque quieren decorar sus casas o yo no sé qué hacen con la seda. Pero así iba con todo eso ese día, y él fue el que metió todo al suroeste de Estados Unidos, especialmente el caballo. Y tienes que acordarte, cuando llegan los barcos con los españoles, ¿sabes cuánta gente carga un barco? ¿Tú sabes? Sí. 80 personas. ¿Sabes cuántos caballos le pueden echar? 2 caballos. Y no, Cortés. ¿Cuántos soldados traía Cortés? 120. No, eran 500. Es todos los que traían, sí, pero pues llegaron entre más tiempo, comenzaron a entrar más barcos. Pero Cortés, 120, por eso usó los indios, que ya se estaban peleando ellos porque les cortaban la cabeza o whatever. Que no es tanto mitote como el Baza, es puro Hollywood. Sí. ¿Tú crees que están peleando ellos tanto? Lo que sí, que los otomís tenían mujeres mucho más bonitas que los aztecas, eso sí les puedo decir, pero yo no creo. Los aztecas que miraban no usamos nada. ¿Cuántos barcos tenían para salir así a las Filipinas o para acá, para Europa, los aztecas? Pues exacto. Pero el imperio de los aztecas. ¿Dónde está? España estuvo en México más años que México ha sido México todavía. No lo superan. Y le digo, oye, ustedes que el 15 de septiembre, que es el 16, el día antes del 16 de independencia, digo, ustedes están ahí viendo los flamencos y viendo los toros y tocando la guitarra española, muy suave. Ya el siguiente día son mexicanos. Son mexicanos. Digo, ¿qué piensas que los mexicanos estaban en barcos en el Pacífico esperando que se fueran los españoles y lo entraron? Son la misma gente, pendejos. Yo entiendo el orgullo de querer que crezca tu país, igual en todos los otros. Yo entiendo Estados Unidos con las mismas pendejadas. Hay que levantar el país. Los españoles mataron a todos los indios.
No había ni un español ahí, porque eran mexicanos ya, que puede decir, no, cabrón, estás diciendo una mentira. No había ni uno. Todos estaban acá. Les valía y ya lo habían dejado, ya porque querían nada acá. Y ahora aquí andamos diciéndoles, ustedes no lo hicieron, estos cabrones se desquitaron con ustedes. Lo que pasa, yo le digo, ¿tengo qué? ¿Media hora? Me dijo 3 minutos. Ahí voy a recio. Estoy ahí con los acrones y les digo, mira, cuando ustedes hablan de los españoles, piensen lo que están diciendo. Es muy simple, es muy simple. Mira nomás todos los estados en Estados Unidos con nombre español. Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, y todo me la riegan. Y Utah no es español, sí es. California, ya dije Arizona, Texas y Florida. En esos estados están las reservas y los se ponen pendejos también en el internet. Que hay indios para donde quiera. No, yo estoy hablando de los estados de nombre español. Sí hay indios en todos Estados Unidos ahora, pero no son de las reservas de que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de reservas que se hicieron cuando llegaron el ejército americano. Esos son los que estoy hablando yo. Los otros no hay ni una reserva. Son indios viviendo ahí. Dije, ¿por qué no hay reservas en Kentucky, Tennessee, Iowa, Ohio, Georgia, Mississippi? No hay. ¿Por qué no hay? Dije, ¿sabes por qué no hay? Es muy simple. Vas a Plymouth Rock, en donde llegaron los ingleses 22 años después de que Oñate. Llegan los ingleses. Allá en Plymouth Rock, y ahí está el tribu Wampanoag. Los Wampanoag son como los apaches. ¿Qué fregados vienen por el mar? Nunca han visto nada así. Se bajan, es en invierno, se están helando, pendejo. Y llegan y se están helando ahí, vienen todos mojados. Y los Wampis prenden unas lumbresotas para que agarren lumbre. Que no traían lumbre en los barcos, se queman. Prende y se queman. Sobrevivieron en el verano, les enseñaron los indios a plantar maíz, y luego ya en noviembre tuvo una cosecha grande, invitaron a los Wampis, los Wampanoag, los Wampis. Vénganse a tener una cena, tuvieron una cena. Lincoln usó ese día de dar gracias a alguien como el ejemplo para la acción de gracias en Estados Unidos. Ahí es la acción de gracias. Allí fue, allí es. Seguro, hasta en la Florida, 35 años o 57 años antes de todo, ya estaban los españoles en San Agustín. De hecho, allí hubo una primero. Pero ese no es Estados Unidos. Ese no era Estados Unidos. Allá han entrado los gringos, sí. Ahí vienen. Ahí vienen. Tienen su ejército. Ahí vienen. Acabando los indios. Por eso no hay. Por eso no hay Wampanoags ya los Wampanoags no existen. ¿Por qué? Porque la diferencia de un español y un inglés es que los ingleses mataron a casi todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español. Ahí vienen, acabando. No hay. Oh, sí, que la viruela. Oh, sí, que esto. Oh, que enfermedades. Y le digo, ¿y por qué aquí no nos morimos, cabrones? ¿Sabes por qué? Porque no nos atacaron a nosotros, no vino el ejército. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Cuando ataque. Y le digo, me gusta picarles. ¿A quién van a atacar? ¿A los conejos o qué? No, mataron a nosotros. Le digo, ahí vienen, llegan a Nuevo México. Todavía como voy, ya. Ok, ahí voy. Llegan a Nuevo México y paran el columen en Hollywood, así le hacen. Y le digo, ¿qué pasó? Mira ese indio, arriba de un apache, arriba de un caballo a pelo con un rifle. ¿Quién les dio rifles y caballos? Gracias, Oñate, porque compartió todo con nosotros. Esa es la razón. Por eso todavía estamos. Mira, y no nomás en Estados Unidos, ahí te va. México, nombre es español. México, ahí están los indios. Nicaragua, Belice, ahí están los indios. Centroamérica, todo, ahí están los indios. Perú, Chile, ahí están los indios. Sí, todos ellos. Venezuela, ahí acaba de decir, ahí están los indios.
En Uruguay, para Uruguay no hay mucho, posiblemente haya un mestizo, pero Paraguay sí. Y luego Brasil, por ahí lo contamos también, ya que están ahí. También tienen indios. Argentina, ahí están los indios. Te puedes brincar a Puerto Rico, todavía hay mestizos, sí hay unos cuantos taínos. Pero Cuba hay como 2 o 3 que dejaron los Castros. Y luego, ¿quién más queda? República Dominicana, ahí de veras estaban los taínos, hay mestizos. Pero vamos a las Bahamas, ni un indio. Virgin Islands, ni un indio. Bonaire, ni un indio. Aruba, ni un indio. Jamaica, ni un indio. Haiti, ni un indio. Cayman Islands, ni un indio. En donde estaban los pinches ingleses, no hay ni un indio. Acabaron con él. Tan, tan. Gracias. Sí, como nosotros. Muchas gracias. Hace 2 años hicimos, hace 2 años atrás, es decir, en octubre de 2023 hicimos nuestras primeras jornadas de la hispanidad con el Ayuntamiento de Móstoles. Y terminamos, fue un ciclo de conferencias y mesas redondas, y terminamos contigo y con todo tu grupo y siempre me acordaré. Después nos fuimos a cenar y en fin, fue una cena muy gratificante y con anécdotas y cosas que contábamos. Vamos a ver, estamos en el mes de la hispanidad, y antes de hacer las preguntas quisiera completar algo que es muy importante, porque son 2 ejemplos de Venezuela y de la zona oeste de Estados Unidos, donde se explica claramente, el tema de la leyenda negra. Yo quisiera volver a decir lo que dije al comienzo. La hispanidad, el proceso hispano, fue la hispanización, no colonización. Hay que distinguirlo, porque si bien la Real Academia tiene determinadas definiciones de lo que es colonizar, y hay alguna sección que es positiva, cuando nosotros decimos colonizar, siempre a nivel histórico siempre se está planteando la parte negativa. Y nosotros hispanizamos, y hispanizar fue romanizar, llevar todo el legado romano en base al mestizaje cultural, el mestizaje biológico y la evangelización. Y este punto quería decir también una cosa: cuando llegó la batalla de Ayacucho 2024, el 30%, solo el 30% de los hispanos que vivían en América hablaban español. Solo el 30%. Es decir, durante la República se obligó, y en base ahí sí también a genocidios, a hablar el español hasta el 93%, que es la media en los 21 países que hay en Hispanoamérica. En cambio, casi el 100% o el 100% estaba bautizado y habían sido evangelizados. Es decir, eso confirma lo que decimos, que la evangelización se hizo en el idioma nativo y se respetó el idioma nativo. Es decir, esto es tan increíble, comparando con la historia que nos están contando de los anglosajones, que todo lo que nos han contado es mentira. Otro ejemplo, yo soy peruano, como bien saben y sabéis vosotros, y en el Perú decían, ¿por qué no nos hubiesen conquistado los anglosajones? Hubiésemos ido como Canadá, como Estados Unidos, como Australia. Vamos a ver, si uno va a Google o ahora a los chats de inteligencia artificial y mira los 50 países más pobres del mundo, del Producto Interior Bruto per cápita por persona, esos 50 países, todos esos 50 países fueron en algún momento colonias anglosajonas, francesas, portuguesas, holandesas. No, cuando digo anglosajón hablo de Alemania, Holanda, etc. Es decir, ninguno de esos 50 países más pobres que hay en el mundo tiene que ver con el tema de que estamos en el tercer mundo en Hispanoamérica, ni mucho menos. Es decir, que hasta en eso nos plantean mal. Piensan que, claro, las colonias, Estados Unidos, Australia, no. Mira por dónde han estado todos estos imperios. Bueno, entonces vamos a pasar a ruegos y preguntas. Sí, adelante, la primera pregunta. Bueno,
Buenas tardes. Gracias a don Néstor, a don Alfonso, a don Miguel. Lo primero quería agradecer, soy diputado en la Asamblea de Madrid, mi nombre es Pedro Corral, y querría agradecer la presencia de la Asociación Cultural Héroes de Cavite en la Asamblea de Madrid el pasado viernes. Hicieron una exposición brillantísima, don Miguel y Rafael Codes, y se lo queremos agradecer. Fue también motivo de un resurgimiento de lo negro legendario por parte de algunos grupos. No quiero hacer aquí política, pero sí que le quería preguntar a don Alfonso qué ha sucedido después de esa oleada woke contra el legado hispano en Estados Unidos, la destrucción de los monumentos a Isabel la Católica, a Juan de Oñate, a Fray Junípero Serra, calificado el otro día en la Asamblea de genocida y demás. A mí la imagen de la escultura de Fray Junípero decapitada y manchada de pintura roja en su misión de Santa Bárbara me estremeció. Es la victoria del mal, ¿no? Porque Fray Junípero yo creo que encarna unos valores y unos principios completamente diferentes a lo que nosotros entendemos como la maldad, ¿no? Bueno, quería saber qué está sucediendo en Estados Unidos con esa cultura woke, si ha rebajado la fiebre woke o sigue alta. Muchas gracias. Un tema que no me gusta hablar mucho, la política, pero lo que nos trajo lo woke a Estados Unidos es la política. Y eso de ese acto que hicieron es en el estado más woke de Estados Unidos. Y por eso ocurrió. Hay tantas conexiones a Junípero con España, desde Sor María de Jesús de Ágreda, que ella hay una pintura en el domo que de ella, y en la iglesia de San Fernando en la Ciudad de México, que de ahí salió Junípero, de padre, de ahí salió a Estados Unidos. Ahí está su estatua también. La tumbaron, ya salió la administración woke. Trump acaba de firmar que se regrese al tema de Colón, que la quitaron en la administración woke, y yo lo dijo el día que entró a oficina, pero apenas lo firmó, yo creo en esta semana. Y ahorita andan asustados, no pueden hacer mucho porque los aplastan. Pero eso nos pasó a nosotros en Nuevo México, con Oñate. Con Oñate ellos en Río Arriba, se llama el condado, ahí no está Española, y tiene una estatua de Oñate que está más o menos de este grande y como de esta altura de aquí arriba, bueno, de abajo yo creo. Y cada año le cortan el pie a Oñate, pues según que es que los sacan, pero ya es gente woke que nomás quiere seguir con esas tonterías de que les cortaron el pie, porque ¿cómo les cortaron el pie? Eso realmente es otros 20 minutos de historia que les puedo decir cómo no sucedió. Sí había el tema esa porque la ley de la gente, que éramos también nosotros, porque el virrey, Oñate le mandó una carta al virrey: ¿qué hago porque les mataron los Ackerman, les mataron 10 soldados? Digo, ¿qué hago? Le mandó una carta: mira, la ley es que si matas a alguien, le cortas la punta del pie. Si robas algo, la punta de la mano. Esa era la ley en esos días. Por eso yo me agarré en eso cuando dije que mataron a alguien por robarse el caballo. No podía haber sucedido, porque le hubieran mochado el pie lo que hubieran hecho. ¿Ves? No le hubieran hecho eso, no le hubieran matado. En ese caso de los Ackerman, cuando regresó el virrey, les mandó una carta de eso, lo que pueden hacer,
alguien la halló por ahí. Yo digo, algún gringo la halló, digo, mira lo que le hicieron los Yakama. Y los Yakama están ahí muy víctimas, todos woke. Y están víctimas porque, oh, pobrecitos. Y ellos todavía puedes ir ahora y te dicen la misma historia. Yo no se los voy a quitar a ellos si quieren decir esa historia, pero yo podría haber sido muy, y le voy a decir nomás, muy culo. Y yo les podría decir, ¿sabes qué? Séñame dónde están enterrados para hacer un sonar, a ver si ahora son 8,000. ¿Sabes cuánta gente cabe ahí arriba en su meseta? Le puedo preguntar a los de Nuevo México, porque son muy woke, es un estado woke. Y luego todos, yo te puedo decir cuánta gente vive ahí arriba. ¿Cuántas? 200. Y le mataron 8,000, pero le dije también, pendejo, cállense mejor. Pero es que son víctimas y así se quedan los woke. Pero no, bueno, esa estatua a la que se les van a ir a cortar el pie, tienen como 100 pies ahí listas, cada año les ponen otra, para que cada vez que la corten, ya para la mañana ya tiene pie nuevo. Pero años y años de haciendo esa tontería. Pero no sirve, me dijeron, saqué la carta ayer porque alguien me preguntó lo mismo y les dije, mira, ellos en el 2020, en junio, cuando andaban bajando las estatuas, me hablaron a mí, oye, Alfonso, van a quitar la estatua de Oñate acá arriba. ¿Qué hacemos? Pues que la quiten. Ya no pueden cortarle el pie. Y aparte está mal la estatua, lo tienen en armadura. Oñate no era soldado. Pero ¿por qué lo tienen así, igual que el del Paso, tan grandísimo? Ahí cuando buscan Oñate en El Paso, Texas, van a ver la estatua que es el más grande en el mundo, así con armadura. Y está mal, porque no era soldado, no, pero The Last Conquistador. The Last Conquistador. Todos mis amigos historiadores de la universidad escribiendo sus libros, haciendo dinero en The Last Conquistador. ¿Cuál conquistador? Bueno, en España, en español es muy diferente esa palabra. En inglés nomás quiere decir, pero en español, ¿quién está casado? ¿Cuál pareja? ¿Hay pareja? Tú conquistaste a ella. Es algo bonito. Bueno, yo no sé, ella tiene que decir. Pero me entiendes, algo bonito en español, pero en inglés ni madre. Les encanta decir conquistadores. Bien, gracias. Otra pregunta, por favor. ¿No hay? ¿Sí? A ver, aquí. Sí, usted. No, que les agradezco muchísimo esta iniciativa, porque yo soy historiadora, estudié en España, aunque soy venezolana, pero siempre este tema no se ha tocado en España, siempre se ha dirigido mucho en Europa. Yo que estudié colegio y universidad aquí, la geografía e historia en la Complutense, todo lo que era la parte de Hispanoamérica se veía muy por encima, y es muy importante para tú estar orgulloso conocer la historia. Y España, claro, la culpa también los pinches ingleses, ¿no? Han también tenido la culpa, porque era una manera de desprestigiar al enemigo, y luego los americanos, o sea, ha sido una de un lado y de otro. Entonces, claro, nosotros los hispanoamericanos, yo me considero española, hispanoamericana y hasta cierto punto un poquito americana porque mi papá era norteamericano. Entonces tengo un poquito de mezcla de todo y conozco las tres culturas. Entonces creo que la verdad histórica, como tú dices, la parte de periodística, es muy importante conocer las diferentes y no valorar nuestro pasado histórico, pero si no lo conocemos, si no conocen las instituciones que España dejó. Yo, por ejemplo, cuando estudié aquí, no estudiábamos todo lo que era, sino muy por encima, y muy por encima no es. Hay que estudiarlo profundamente. Y esto, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, lo que hace José Luis López Linares también, difundiendo todo esto, oye, es algo bien importante. Bueno, eso es lo que les doy las gracias. Ahora sí, ya la última pregunta y terminamos. Una última pregunta. Sí, por favor. Bueno, pues sobre Venezuela. Pero antes de nada, Alfonso, me ha gustado mucho empezar su disertación diciendo México y Texas, o México y Texas, como bueno, sobre Venezuela. ¿Qué visos hay, o ve usted, de que un cambio de régimen esperado, y esperemos que próximo,
¿Cómo ve estas cosas? ¿Va a ser igual o tiene otra visión de lo que opina usted? Porque vemos ahora está aleccionando al país y al mundo. Pero ¿y qué pasa cuando cambian de una premio Nobel? Cuando cambiamos de presidente. No, de Venezuela. O de Venezuela. Oh. Sí, de Venezuela. Sí, el suyo está bien. El suyo no tiene dudas, porque cada país se lo ahí no hay dudas. Ahí vamos. Si será el que vote. El otro, Venezuela. Sí, Ah, quiere que sí. Va a cambiar, si cambia. Nadie sabe. Nadie sabe. El día anterior de venir yo para acá, para Madrid, para venir a Madrid, fui a un cumpleaños. Entonces alguien me dice, oye, cuando regreses, si es que regresas, a lo mejor esto cambió. Y el otro decía, a lo mejor mañana no te dejan salir. Y el otro decía, a lo mejor no te dejan regresar. Y otros te decían, no va a pasar nada. Esa es la vida que nosotros tenemos. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Vivimos en la incertidumbre. Ni a favor ni en contra. Vivimos como en una especie de sueño, por llamarlo de alguna manera, donde todo está, donde todo es posible. Lo que sí es verdad es la incertidumbre. Nosotros vivimos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar al día siguiente y por lo tanto todos vivimos tratando de sacar lo mejor de lo que tenemos a la mano. Es una manera que hemos, algunos la llaman resiliencia, otros la llaman, viven en Narnia, pero es así como estamos viviendo. De hecho, así como les conté que la ley nos prohíbe hablar de Bolívar, hace poco dos compañeros dieron esa misma noticia, dos compañeros periodistas dieron esa noticia y los mandaron de vacaciones. Y lo que en Venezuela se llama mandar de vacaciones significa perder el trabajo de alguna manera. Entonces, yo hablo y cuando hablo siempre quisiera decir más de lo que digo, pero tengo que ser prudente. Gracias. En el acto nos vamos a tomar una sidra y vino española. Gracias.